Este miércoles 22 de abril, la víspera del Día de Aragón, que es hoy, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco han sellado un acuerdo de gobierno que abre la puerta a la investidura del líder del Partido Popular aragonés este mismo viernes. Un pacto que llega el mismo día en que María Guardiola ha sido investida presidente de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox y que consolida un modelo de coalición que ya empieza a dibujarse como una alternativa de gobierno coherente y replicable también frente al bloque de la izquierda. Vox se hace con 3 consejerías, con la de desregulación, con rango de vicepresidencia, primera, Servicios Sociales y Familia y Agricultura, Ganadería y Alimentación, además de Medio Ambiente y Turismo, así como la vicepresidencia de las Cortes y un senador autonómico. El PP conserva la presidencia de las Cortes, un reparto que refleja la aritmética de las urnas del 8 de febrero. El 34% del Partido Popular y el 17% de Vox suman una mayoría absoluta holgada, pero más allá del reparto institucional, el contenido del acuerdo es donde reside su verdadera carga política. Y hay 2 ejes que merecen especial atención. El primero, la fiscalidad, porque mientras el gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la presión fiscal en una herramienta ideológica, subiendo los impuestos, aumentando cotizaciones y asfixiando al autónomo y a la clase media, Aragón apuesta por el camino contrario. El acuerdo recoge una bajada progresiva del IRPF de un punto porcentual a lo largo de la legislatura para las rentas inferiores a los 52.500 euros, con la primera rebaja aplicada ya en 2027. A eso se suman deducciones por natalidad, por hijos con discapacidad, por clases de refuerzo y una bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones. El mensaje es claro: en Aragón el dinero de los aragoneses se queda en los bolsillos de los aragoneses. El segundo eje es el de la inmigración, y aquí el pacto introduce ese concepto que incomoda profundamente a la izquierda: la prioridad nacional, el mismo principio que ya aparece en el acuerdo extremeño. El acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales quedará condicionado al arraigo real, verificable y duradero con el territorio. No se va a habilitar ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales, se suprimirán las subvenciones a ONGs que faciliten la inmigración irregular y se van a promover acuerdos de retorno para los menores no acompañados. Todo ello en abierta confrontación con la política, ya lo saben, del Gobierno central, que ha impulsado esa regularización masiva de miles y miles de personas en situación irregular. Una medida que no por casualidad llega en año preelectoral y que algunos no dudan en señalar como un intento deliberado de inflar el censo electoral a golpe de decreto. Aragón, en definitiva, elige un camino diferente: menos impuestos, más orden y el principio de que los recursos públicos deben servir, en primer lugar, a quienes llevan años contribuyendo a sostenerlos. Muy buenos días, arrancamos este jueves, es 23 de abril, celebramos hoy San Jorge. Felicidades a todos los que nos estén viendo en estos momentos. También Día de Aragón, muchos asuntos, ya lo saben, encima de la mesa, de los que vamos a ir hablando a lo largo de este programa, no solo a lo que en materia política se refiere con esos pactos de Partido Popular y Vox. Ya les adelanto que en apenas unos minutos hablaremos con Óscar Fernández, el portavoz de Vox en Extremadura, para conocer en profundidad qué implica este acuerdo y también ver precisamente cómo se han producido todas las reacciones de estos últimos días. Dedicaremos también buena parte del programa de hoy a hablar de esa asfixia fiscal que sufren los españoles en nuestro país. En el día de ayer, además, en El Gato al Agua, con José Javier Esparza, pudieron ver una entrevista realizada por nuestro compañero Yago Soler a ese despacho de abogados que está preparando esa mega demanda contra la Agencia Tributaria Española. Les mostraremos los titulares que nos dejó precisamente esa conversación y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas aquí en Dando Caña, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, vivo y mejorando despacito. Esa respuesta me gusta más, sí, porque estos últimos días la has modificado un poco. Bueno, era circunstancial lo del síndrome de Sansón, pero a ver, estoy gratamente impresionado por la categoría intelectual, o al menos no variable, de la señora Guardiola, porque visto el panorama del PP es la única que es capaz de explicar qué ha firmado y de comprometerse lo que ha firmado, porque si hiciéramos caso al resto, lo firmado habría que tirar a la papelera y lo que habría que decir es que empiecen a negociar otra vez.
porque nadie se atreve a coger las palabras y ponerles lo que pone el puñetero diccionario. Prioridad es que una cosa por encima de otra, y nacional es nacional, no tiene. Entonces, esta mañana otra vez seguíamos enzarzados en las distintas televisiones. Bueno, sí, un señor que lleva muchos años aquí, pero no es de aquí, pero lleva mucho tiempo y tal, iba al hospital, ¿le echarán o no le echarán ustedes? Dice, a ver, prioridad nacional. ¿El señor es español? Sí, pues ¿dónde está el problema? No, no es español. Pues si no hay problema y es urgente, se la atenderá. Si no, pues no. Digo yo, vamos. O sea, es que no me parece nada difícil entender lo que es prioridad y lo que es nacional, y sobre todo seguir leyendo. Pero ya lo que me ha llegado al corazón a mí no es lo de Guardiola, sino un periodista del País, de esos tan avezados, diciendo que es que este pacto, además de ir contra la humanidad y contra el sentido del amor, contra todo, iba contra la Unión Europea. Porque claro, pone en discusión Mercosur, niega Mercosur. Entonces dices, ostras, primero, ya se ve que no se puede diverger, pretender cambiar algo debe ser pecado. Pero es que además ese merluzo, o mentiroso, no sabe que el propio Parlamento Europeo está en contra de Mercosur, que votó que Mercosur no se aplicara y que se llevara a un tribunal, y ha sido la presidenta de la Comisión, saltándose todos los precedentes, la que ha decidido tirar adelante Mercosur, a pesar de que está impugnado en un tribunal. Con lo cual, infórmate, coño. Unai Cano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí una vez más. El placer es nuestro. Soy Roberto Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Pues empezamos, si les parece, precisamente por este asunto, por los gobiernos de Partido Popular y Vox. En la jornada de ayer les contábamos precisamente el debate de investidura de María Guardiola como presidenta autonómica. Que podemos ver precisamente lo que dio de sí las jornadas de la sesión de investidura de Guardiola. María Guardiola revalida su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura. Tras meses de negociaciones, María Guardiola ha sido investida gracias al apoyo de los de Abascal. Ha conseguido la mayoría absoluta con 40 votos a favor, 29 del PP y 11 de Vox, mientras que los 25 restantes, 18 del PP y 7 de Unidas por Extremadura, han votado en contra. Guardiola ha asegurado que cumplirá el acuerdo con Vox para mejorar Extremadura. El Partido Popular va a cumplir, lo digo aquí, en esta Cámara y delante de todos los extremeños, porque ese es nuestro compromiso. No somos el mismo partido, no compartimos todos los puntos de vista, pero nos une algo importante, que es la voluntad de querer mejorar Extremadura y mejorar la vida de la gente, de los extremeños. Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ha celebrado haber hecho valer sus votos. Es un acuerdo necesario y un acuerdo que marca un giro real en Extremadura. Nosotros queremos agradecerle al Partido Popular, a todo el Partido Popular de Extremadura y a la señora María Guardiola su disposición para llegar a un acuerdo. Y le queremos agradecer también que acepte y entienda que Vox no iba a traicionar jamás a sus votantes. Y haber situado en el centro de la investidura buena parte del marco político de los de Abascal. Prioridad en el acceso para los de aquí a la vivienda protegida. La vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español. Y defensa de los servicios públicos para los nuestros, los primeros. La oposición considera que María Guardiola se ha rendido ante las exigencias de Vox. Este pacto es una vergüenza. Este pacto es indigno, ilegal e inhumano. Este apoyo de los de Abascal a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves para la formación de un gobierno de coalición con el que Vox ocupará la Consejería de Servicios Sociales y Familia, que tendrá rango de vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además de un senador autonómico. Bueno, prioridad nacional es el término de la discordia, Unai. Bueno, yo creo que es la vuelta del sentido común y creo que es algo de lo que todos tenemos que alegrarnos, porque ¿qué sentido tiene hablar de comunidad política si no entendemos que evidentemente existe, ¿no?, el concepto de nación? Al final, cualquier persona con dos dedos de frente entiende que la solidaridad debe existir. Ahora, la solidaridad debe empezar por el próximo, es decir,
Ningún padre de familia daría antes de comer a los compañeros de clase de su hijo si su hijo no tiene para cenar o para comer. Creo que es algo lógico, es algo de sentido común, y lo que yo veo absurdo es que la izquierda sea la que constantemente se llene la boca hablando de justicia social, la misma izquierda que, por cierto, ni creó los servicios públicos ni creó la seguridad social, sino que está siendo la que los está reventando, y esa sea la izquierda la que te esté diciendo que los servicios tienen que dárselos a personas que, evidentemente, justicia, desde luego, no hacen al concepto de ayudas sociales, ya que no han contribuido al sistema de bienestar que tenemos en estos momentos en España. Podemos poner algunos ejemplos claros como el de la vivienda. Cada vez que se hacen adjudicaciones vemos que el porcentaje de inmigrantes que las adquieren es elevadísimo, vemos cómo se está saturando, porque además no se está construyendo todo el mercado de la vivienda, y son cada vez más los jóvenes españoles que tienen muy difícil emanciparse, por lo tanto también tienen muy difícil fomentar la natalidad, algo trascendental para no depender evidentemente de la inmigración. Y yo, por ejemplo, si mañana me fuese a Marruecos a vivir y de repente me encontrase con que el Estado me está proporcionando ayudas que ni siquiera se le otorgan a los nacionales, oye, yo pensaría que estoy en un Estado disfuncional, ¿no? Por poner un ejemplo, un país que funciona en lo económico bastante bien en Europa como Suiza, está poniendo límites a la compra de vivienda a los extranjeros, ¿no? Entonces yo creo que son muchos los aspectos que desde luego reivindica el concepto de prioridad nacional, que son muy necesarios. También, por ejemplo, podemos hablar del tema sanitario. En estos momentos tenemos los peores datos de listas de espera que se recuerdan en nuestro país. De hecho, hace poco conocíamos que hasta 9.000 personas fallecieron en las listas de espera tan solo en 3 meses, y por añadir algo también que creo que es dramático y que va a generar muchísimos problemas, el no poner la prioridad nacional como algo básico que se deba llevar a cabo en nuestro país va a fomentar, por ejemplo, que se homologuen títulos a extranjeros en lo relativo a lo sanitario, que haga que pues, personas que han estado estudiando en España y que, por ejemplo, ahora van a hacer el MIR tengan muchísimo más difícil el acceso a lo que evidentemente han estudiado y quieren desempeñar, que es el ser sanitarios, y que ya no solo tengamos unos servicios colapsados, sino que encima la calidad de la atención sea muchísimo peor. Por lo tanto, creo que son temas de los que no podemos dejar de hablar. Creo que además es algo constitucional, porque evidentemente la propia Constitución ampara que la igualdad debe existir, pero entre españoles, y por lo tanto, si esto no se está haciendo, si se está viendo cómo personas de fuera que no han cotizado están pudiendo regularizarse de forma normal, como luego mencionaremos, y encima durante ese proceso están recibiendo ayudas que los españoles no obtienen, como por ejemplo de ONGs como Cáritas, pues está claro que hay un problema que los españoles saben, que los españoles conocen. De hecho, hay encuestas que hablan de que el 70% se opone a esta regularización masiva y por lo tanto está defendiendo el concepto de prioridad nacional, y creo que es muy importante y muy positivo que Vox haya introducido este concepto en el debate público. Lo introdujo en un primer momento en ese acuerdo suscrito con el Partido Popular en Extremadura, pero también en el de Aragón. María Vallejo, muy buenos días. ¿En qué consiste, punto por punto, ese pacto suscrito en esta otra comunidad autónoma? Muy buenos días, Alba. Pues vamos a verlo, porque ya hay ese acuerdo en Aragón entre el Partido Popular y Vox, con el que Jorge Azcón será investido la semana que viene como presidente de la comunidad. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para dar estabilidad, para poder formar un gobierno en Aragón que responda no solamente a lo que han querido los aragoneses en las urnas, sino que se vaya a preocupar fundamentalmente de resolver los problemas de los aragoneses. Con este acuerdo, los de Abascal logran una vicepresidencia que recaerá en Alejandro Nolasco. Tendrán también 3 consejerías: Desregulación, Bienestar Social y Familia, Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación. Contarán también con la asignación de un senador autonómico. En el pacto se acuerda el refuerzo de los servicios públicos, como por ejemplo rebajar la lista de espera, gratuidad en la educación de 0 a 3 años, así como también en la primera matrícula universitaria. Se va a crear también un fondo de compensación económico para que los agricultores puedan hacer frente a las consecuencias de Mercosur y el Pacto Verde. No se podrán poner placas fotovoltaicas en suelo agrario. Se pondrá fin a los empadronamientos fraudulentos, a las subvenciones a las ONGs que promuevan la inmigración ilegal y la entrada de menas. Además, se va a prohibir también el uso del burka y el niqab en espacios públicos. En cuanto al plano económico, el PP y Vox han acordado bajar un punto en el IRPF para las rentas bajas y una bajada generalizada de los precios públicos. Se van a aprobar también planes específicos para luchar contra la despoblación y se van a construir hasta 4.000 viviendas públicas para luchar contra esto. En Aragón también se va a hacer un plan para fomentar la natalidad y otro para garantizar el español. En este acuerdo, al igual que en el de Extremadura, se habla también de ese término de prioridad nacional en el acceso a la vivienda, al alquiler social, a las ayudas y a las prestaciones. Alba.
Gracias, Marien. Precisamente ayer El Gato al Agua obtuvo la primera entrevista en exclusiva con Alejandro Nolasco. Defendía precisamente ese cambio de rumbo total y también defendía la legalidad de la prioridad nacional. Pues la verdad que estamos contentísimos porque bueno, pues la gente votó más Vox y va a tener más Vox, ¿no? Eso es una realidad. Hemos conseguido pues esa vicepresidencia y luego pues esas áreas de desregulación, de bienestar social, de familia, de agricultura, ganadería y alimentación y de medio ambiente y turismo. La prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, porque hay muchos que se empeñan en decir no, es que no es legal, es perfectamente legal. La Junta de Extremadura, los técnicos así lo han dicho, lo dijeron también en Valencia, es decir, es perfectamente legal poner una serie de baremos que hagan que puntúen más pues, aquellas personas pues, que han cotizado en nuestro país, aquellas personas que tienen un arraigo real. Aragón no va a aceptar ni una sola plaza nueva para menas. Bueno, en Aragón la investidura será inminente antes del próximo 7 de mayo. Nos vamos ahora a Extremadura porque, como les anunciaba antes, tenemos ya conexión en directo con Óscar Fernández. Óscar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Pues muchas gracias, muy amable. Hablemos precisamente de algunas de las cuestiones. La primera de ellas, la que más polémica ha generado en estos últimos días, prioridad nacional. Usted en este debate de investidura precisamente defendía que, evidentemente sí, los españoles primero. Por supuesto que sí. España no puede ser ni quien dé de comer a todo el mundo, ni quien dé sanidad para todo el mundo. Tenemos que elegir, desgraciadamente, y por supuesto nosotros decimos lo que creo que piensa la mayoría de los españoles, que primero tenemos que arreglar nuestra casa y después, pues, bueno, el que quiera o si se puede, tenemos que arreglar otras, pero primero la nuestra. Hace poco la portavoz en el Congreso de los Diputados de Vox pues lo decía muy claro, si tengo que dar de comer primero lo tendré que hacer a mis hijos y después ya al resto. Pues eso es tan sencillo como lo que hemos puesto o lo que hemos plasmado en este acuerdo. Y eso es lo que es la prioridad nacional. Luego hay una serie, evidentemente, de baremos por los cuales esa idea se lleva a efecto. Pero para que todo el mundo lo entienda, eso es lo que nosotros hemos hecho o queremos hacer. Priorizar primero a los nuestros, priorizar primero las necesidades de los nuestros, cubrir primero las necesidades de los de aquí, de la gente que ha contribuido, de la gente que tiene un arraigo, en este caso, en mi caso, en Extremadura, para, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que tantos problemas desgraciadamente está dando, y sobre todo en la población joven. Y bueno, y luego si se puede a otra gente, pero en principio siempre los nuestros los primeros, y además lo decimos claramente, lo decimos con orgullo y lo vamos a llevar a efecto porque es legal y se puede hacer. Bueno, hay quien dice que esto es ilegal precisamente, pero el encaje es plenamente aceptado por la ley porque estaríamos hablando de vincular esas ayudas, lo ha mencionado, al arraigo. Por ejemplo, al arraigo, por ejemplo, a las cotizaciones del trabajo, por ejemplo, al nacimiento en la región, a la familia también. Si tu familia procede de esa región, bueno, pues en esos baremos que hay cuando hay cualquier tipo de, por ejemplo, de acceso a la vivienda, hay un baremo, evidentemente. Bueno, pues si tienes una serie de ítems, pues bueno, pues te puntúan más para la hora de acceder a por ejemplo, a esa vivienda pública. Por lo tanto, es perfectamente legal, hay baremos, siempre los ha habido, y lo que vamos a hacer nosotros es cambiar esos baremos para priorizar, insisto, que las necesidades de los españoles en este caso, o de la gente que reside en el territorio, que tenga esas necesidades, sean los primeros en acceder a ese tipo de ayuda, a esa vivienda, por ejemplo, etcétera, etcétera. Perfectamente legal. Otro punto reseñable del acuerdo es en materia de fiscalidad, esa bajada de impuestos que muchos de los españoles seguramente, de los extremeños habrán recibido con buenos ojos debido a esa asfixia fiscal que sufren en nuestro país las clases medias. Bueno, eso era otro de los puntos claves que nosotros teníamos claro que eran fundamentales a la hora de llegar a un acuerdo. Extremadura, cuando termina la legislatura, en los dos primeros tramos, que son los tramos, evidentemente, los dos primeros tramos del IRPF, que son la gente que tiene unos
ingresos menores son los que menos van a pagar de toda España. Nosotros no estamos regalando nada, simplemente estamos devolviendo, en este caso, a la gente que lo necesita, pues su dinero para que puedan llegar a fin de mes, que ahora lo están haciendo con mucha dificultad, para que puedan vivir un poquito mejor. También se van a bajar todo tipo de tasas autonómicas y lo van a ver los extremeños en el día a día. Algo tan sencillo como ir a la ITV, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, va a ser una bajada de impuestos de todo tipo en la que hemos llegado pues todo lo lejos que se ha podido, porque evidentemente también hay que reforzar, ¿no? Que los servicios públicos pues se pagan a través de los impuestos de todos los españoles, pero tiene que ser esos servicios públicos tienen que estar bien gestionados y cada euro que se recauda de los extremeños, en este caso, o de los españoles en general, tiene que ser mirado con lupa y tiene que ser tratado como es oro en paño, porque es el fruto del esfuerzo de la gente. Por lo tanto, efectivamente, bajada de impuestos a nivel general, no solo en los tramos de IRPF, sino también en otras figuras como, por ejemplo, el ITP o el AJD, o también de algunas tasas del acceso a la vivienda para determinada población, que son los que más difícil lo tienen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los jóvenes, a gente familias numerosas, etcétera, etcétera. Bueno, y en estos días que estamos en vísperas del aniversario de aquel gran apagón aquí en nuestro país, en el que se demostró que la nuclear era esencial, también es importante precisamente esa eliminación de forma progresiva de esa ecotasa de la central nuclear de Almaraz. ¿En qué se traduce exactamente? Bueno, para que se hagan una idea los espectadores, la mayor industria que tiene Extremadura es la central nuclear de Almaraz, la mayor industria. La central nuclear de Almaraz, entre puestos de trabajo directos e indirectos, pues genera aproximadamente unos 4.000. 4.000 en Extremadura no hay nada ni siquiera parecido. Y aparte de lo que significa Almaraz para Extremadura, también Almaraz da una seguridad al sistema eléctrico español que es impagable. Nosotros queremos que Almaraz siga funcionando, en primer lugar por lo que os he dicho, porque es la primera industria de Extremadura, porque genera 4.000 puestos de trabajo, porque dinamiza todo lo que es el Campo Arañuelo, que es la zona en torno a Navalmoral de la Mata, y no nos podemos permitir ni a nivel regional ni a nivel nacional cerrarla. ¿Qué es lo que hemos hecho en este acuerdo? Pues eliminar una de las tasas, uno de los impuestos que están gravando de manera absolutamente inaceptable a la central nuclear de Almaraz, en este caso la generación de energía para que siga funcionando, para que pueda seguir funcionando. Es verdad que la administración autonómica puede llegar hasta un punto porque otras de esas tasas, otros de esos impuestos a Almaraz son a nivel nacional y entonces el gobierno nacional que debería, que por supuesto este que tenemos no quiere intervenir, el que debería intervenir en ello para garantizar esa continuidad de la central nuclear de Almaraz. Este acuerdo hace todo lo que la administración regional puede hacer, que es eliminar esa ecotasa, esos impuestos que paga Almaraz a la administración regional, y esperemos que más temprano que tarde, en cuanto cambie, que lo hará el gobierno de la nación, Almaraz también se vea respaldada por el nuevo gobierno que salga, espero, de las urnas cuanto antes, y que no sea el de Pedro Sánchez. ¿Cómo pretenden solucionar el problema de la vivienda? Bueno, pues nosotros hemos firmado, mejor dicho, que se van a hacer 3.500 viviendas en Extremadura. Creo que el problema de la vivienda no solo está en las grandes ciudades, está desgraciadamente en todas las regiones de España. Extremadura no es ajeno a ello, y el compromiso del nuevo gobierno en el que va a participar Vox va a ser la construcción de 3.500 viviendas a lo largo de los próximos 4 años. Es un proyecto muy ambicioso, tremendamente ambicioso, pero es factible, se puede hacer, se ha estudiado, se puede hacer perfectamente si hay voluntad política, y la voluntad política la hay, y nos vamos a poner en ello desde ya. Bueno, importante también el blindaje del sector primario, ¿no? Por supuesto, es que Extremadura es campo. Extremadura es fundamentalmente campo, y nosotros queremos proteger a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos de todas esas leyes y todas esas imposiciones tan lesivas
que vienen de otros sitios de Europa, en este caso fundamentalmente protegerlos a ellos, es proteger nuestra economía, es proteger nuestros pueblos, es que esa diáspora que desgraciadamente llevamos sufriendo los extremeños desde hace décadas, intentar paliarla para que la gente que quiera pueda seguir viviendo en el campo y pueda seguir viviendo del campo. Nosotros vamos a protegerlos con una serie de medidas. Además, no tenemos ningún reparo en decirlo. Vamos a enfrentarnos a acuerdos que son tremendamente lesivos para el campo extremeño, como es Mercosur. Vamos además a hacer muchas otras, a poner encima de la mesa muchas otras medidas, por ejemplo, la declaración responsable, que en el día a día van a facilitar mucho la labor de los agricultores y los ganaderos. En definitiva, lo que queremos es que estén en sus explotaciones, que hagan que sus explotaciones sean rentables y que no estén todo el día haciendo papeles y que estén todo el día haciendo trámites con la administración para mover cualquier cosa dentro de su explotación. Pues Óscar Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Le enviamos un fuerte abrazo. Es un placer, gracias a ustedes por la invitación. Esta es su casa. En fin, Roberto. Bueno, yo darle enhorabuena evidentemente a la presidenta Guardiola y también a Óscar Fernández y agradecerle también que haya entrado en el programa. A ver, lo que ha ocurrido en Extremadura es lo normal, es lo que tenía que pasar. O sea, me refiero, los vecinos, los extremeños, decidieron que se hiciera un gobierno de coalición. Es verdad que se ha tardado demasiado tiempo para mi gusto, que han sido casi 4 meses, pero bueno, es verdad que se ha llegado a un acuerdo. Y entonces yo creo que el problema de todo esto es que efectivamente a esa izquierda trasnochada o desnortada evidentemente no le gusta, y están poniendo el foco pues, en temas como el nombre, lo de la prioridad nacional, o donde a ellos les interesa con esa superioridad moral que siempre nos tratan a todos los demás y a la que se lo dirigen a nosotros. O sea, porque es que hay que tener, y quiero ser educado, pero hay que tener cuajo para que la representante del Partido Socialista extremeño salga diciendo palabras como que este pacto es indigno e inhumano y otro adjetivo que no me he quedado con él. Ha dicho nazi. Nazi. Ha dicho como nazi onal. Yo he entendido nazi anal, pero... Sí, bueno, en cualquiera de los casos, me voy a quedar con el primer adjetivo me vale. Que alguien del Partido Socialista, especialmente de Extremadura, salga diciendo que llevarse a cabo lo que han decidido los extremeños es indigno, perteneciendo al Partido Socialista, e insisto, especialmente de Extremadura, con la que tienen encima, o con la que tenían encima con el hermano, el que era presidente anteriormente y demás, a mí me parece, pues eso, que efectivamente esta izquierda, como decía, desnortada, pues está perdiendo efectivamente su foco, está perdiendo la atención y evidentemente quiere ponerlo donde a ellos les interesa. Y creo que nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, y si ahora hay que pactar en Aragón, que efectivamente ya está bien llevado adelante, y tocará Castilla y León, y tocará las elecciones de Andalucía, y que los vecinos y las personas votantes de cada región son los que tienen que decidir, y que no compremos el mensaje ni el foco del Partido Socialista, que están a otras cosas, a dividir, y efectivamente, pues como hablaba Unai anteriormente, del problema de la inmigración, de la vivienda, que iremos hablando a lo largo del programa. Entonces yo creo que enhorabuena a la presidenta Guardiola, enhorabuena a Vox en este caso, que han llegado a un acuerdo y que se ha llevado a las urnas, y que hay que normalizar lo que se ha llevado al acuerdo que han pedido los extremeños. Roberto, pero sí que es cierto que mencionabas con toda la razón que han calificado de indigno desde el Partido Socialista un acuerdo que evidentemente es digno y es lo que quieren los extremeños, pero tampoco es comprensible que desde el propio Partido Popular la presidenta de la Comunidad de Madrid lo haya calificado de ilegal. Porque ella ha hablado de este pacto como algo ilegal que no se va a poder llevar a cabo. Ella es verdad que habla del artículo 14 y 41 de la Constitución, que bueno, ahí yo creo que habrá mucho que decir en ese caso, pero bueno, efectivamente... Bueno, podemos mirar el artículo 47 de la Constitución, que evidentemente hace legal este acuerdo, y lo digo porque realmente veo grave, ¿no?, la diferencia que existe dentro del Partido Popular en las regiones en las que gobierna o va a gobernar con Vox respecto a las que gobierna con mayoría absoluta. Pero llegará a la normalidad, o sea, llegará al entendimiento y se entenderá, claro, es un esfuerzo que hay que hacer por ambas partes, y yo creo que se llegará al entente necesario, porque realmente lo que tenemos que hacer es caso a las urnas. ¿No está? Y normalizarlo de la manera más absoluta. Es que además parece que los que se han rebotado rápidamente, además del PSOE, que le joroba simplemente porque no gana, o sea, es bien fácil, no gana ni tiene visos de poder ganar, a no ser que cambie las urnas, que todo es posible. Bueno, ya lo vamos a ver ahora en un rato. Por eso digo lo de las urnas. Lo digo para ir cebando, ¿no? Para ir cebando el tema. Con lo que viene, pero que los que se han rebotado son aquellos que tienen miedo a perder su mayoría absoluta, claro, que son Madrid y que son Andalucía.
No, y se han rebotado precisamente porque lo que demuestran estos acuerdos de gobierno, luego ahora hay que ver evidentemente lo que se haga, ¿no? No sería la primera vez que Vox acaba rompiendo porque no se cumple con lo pactado, pero lo que demuestran es que Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla, que a priori tienen un votante conservador que aprueba estas medidas que se están llevando a cabo en Extremadura y se van a llevar a cabo también en Aragón y seguramente en Castilla y León, que ellos siempre han esgrimido que no podían llevarlas a cabo por la ley. Bueno, pues ahora parece que sí que se van a llevar a cabo. Oye, que resulta que el tema de los menas se puede cortar de raíz, que no entre ninguno más, o al menos eso es lo que dice el acuerdo. Entonces, ¿dónde están esas decisiones que ha venido tomando la presidenta de la Comunidad de Madrid a la hora de abrir nuevos centros de menores, de subvencionar a ONGs para que gestionasen a los inmigrantes ilegales? Si realmente es legal, entonces Isabel Díaz Ayuso ha estado engañando. Yo la verdad es que no compararía los dos casos solamente en el miedo que tienen de perder la mayoría absoluta, porque creo que la actuación de Díaz Ayuso y la de Moreno Bonilla es muy distinta. Sí. Entiendo que Juanma, y en ese sentido, y además yo he tenido una relación espléndida con él cuando estaba en Madrid, creo que es muy inteligente, sabe que gobierna, y gobierna una comunidad que ideológicamente es más socialista que otra cosa. Y entonces se mueve muy poco de ese ámbito. Juega a abrir el abanico, pero sabe que quien tiene allí es lo que tiene. Pero la inteligencia política no es gobernar, es cambiar las cosas. Bueno, la inteligencia será la que cada uno quiera poner. Para mí la inteligencia, y que cada uno decida una vez que llega al gobierno. La inteligencia de Juanma es que ha conseguido en una comunidad que era lo que era y que no ganó las primeras elecciones, sino que le facilitaron gobernar, pasar a una mayoría absoluta. Eso me puede cabrear a mí ideológicamente, pero creo que es difícil decir que no es inteligencia política. Bueno, a ver, puede ser un milagro político. Esos 4 años gobernando gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox ayudaron a que muchos andaluces abriesen los ojos y viesen en lo que estaban sumidos. Sí, pero a partir de ahí sí que es cierto que a nivel ideológico si no se come el voto de izquierdas, no gana ni borracho. Decía Roberto ahora que la va a revalidar, que la va a revalidar el 17 de mayo, esperemos. Os fiáis de las encuestas, ¿no? En fin, nos vamos a ir, señores, a la primera pausa de publicidad. Estamos muy pendientes, lo han estado siguiendo desde las 10 en punto de la mañana en esta televisión, la imagen de la Audiencia Nacional con esas testificales de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, y ahora es el turno de Juan Ignacio Zoido. María Dolores de Cospedal, la que fuera secretaria general del Partido Popular, ha terminado hace apenas unos minutos, ha explicado que recurrió al excomisario Villarejo porque pensaban que en Génova 13 estaban siendo espiados por algún sector del Ministerio de Interior. Cospedal se ha desvinculado además totalmente de cualquier dispositivo de seguimiento a Luis Bárcenas y ha añadido que tenía absoluta seguridad de que este no tenía documentación comprometedora. El otro testigo clave de la sesión de hoy ha sido el expresidente Mariano Rajoy, que también ha señalado que jamás ordenó seguimientos a Bárcenas después de que estallara la investigación Gürtel y dice que su relación con él era puramente profesional. Enseguida les mostraremos un breve resumen después de la siguiente pausa de publicidad. Pero antes, ¿qué seríamos nosotros sin el abrazo de una madre? Ella es el único lugar donde siempre estamos a salvo. Este año no le den a su madre un regalo cualquiera, regálenle un sueño compartido. Con este 10º le devuelven un poquito de salud que ella siempre les ha dado. Porque además la suerte de su vida siempre ha sido ella. Llamen cuanto antes al teléfono del Club de Amigos o infórmense o cómprenlo a través de nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Precisamente hablábamos de Madrid antes de irnos a esta breve pausa publicitaria y es precisamente aquí, en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Pérez ya ha anunciado que va a llevar este término, el de la prioridad nacional, a la Asamblea. ¿Cuándo va a denunciar usted a su propio partido por haber reflejado una presunta ilegalidad en el acuerdo de gobierno? ¿Cuándo va la señora Díaz Ayuso a demandar al Partido Popular de Extremadura por establecer la prioridad nacional en el acuerdo de gobierno con Vox? ¿Se cree que el acuerdo vulnera la ley, como lo cree Sánchez? Por cierto, acuda usted a los tribunales. Si no lo hace, usted estará demostrando una vez más que esto no es convicción jurídica, sino simplemente otro titular buscando protagonismo una vez más. Ya conocemos el método.
Mucho marketing, muchas cámaras, en Bruselas, en Nueva York, en Miami, pero en realidad muy poca coherencia. Bueno, y indudablemente también tenemos que mirar hacia Andalucía. Lo ha hecho también el propio Alberto Núñez Feijóo, que ayer, preguntado por este pacto, aseguraba también que había que apretar para que Juanma Moreno Bonilla pudiese gobernar en solitario. Hay que apretar, hay que apretar. Hay gente que sale al campo pensando que va a ganar la Copa y después resulta que empata en el tiempo reglamentario y después nos vamos a penaltis. Y cuando uno va a penaltis es una moneda al aire. Andalucía no puede depender su futuro de una moneda al aire. Andalucía no puede depender su futuro de que nos falte un concejal para un gobierno, perdón, un diputado para un gobierno de estabilidad. No, 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 no. Francas, ¿cómo crees que puede afectar esto en la precampaña andaluza? No tengo ni idea. Si te digo objetivamente, no tengo ni idea. Lo que creo que hace muy bien Feijóo en pedir mayoría absoluta, y supongo que si Abascal Valí no dirá, oye, no nos votéis mucho, no fuera caso que quedáramos muy bien, ¿no? Sino que dirá, yo quiero gobernar. Me parece, o sea, eso es lo más normal que puede ocurrir. Lo que no es más normal que puede ocurrir es decir, porque el contrario es imbécil. Eso ya, ahí te has pasado. Porque el contrario es un fascista, ahí te has pasado. Porque el contrario es un pedófilo, ahí te has pasado. Pero que dices, si yo quiero ganar, porque mis ideas son mucho mejor que las otras y por eso estoy aquí, si no estaría allí, me parece de aurora boreal lo contrario. Ahora, que Feijóo tiene el problema, que creo que eso sí que le va a traer votos, ¿eh? No sé si en negativo o positivo. El tema de la prioridad nacional les va a hacer daño. Ayer lo rechazaron en el Congreso. Pero les va a hacer daño simplemente porque, a pesar de aquí tenemos un digno ejemplar de la ganadería que es capaz de explicar perfectamente, que entiende por prioridad nacional y no se pone rojo, ni nervioso, ni nada, el 80% de dirigentes del PP se les pone el culito estrecho o gaseosa por tener que explicar un concepto que entra la palabra nacional y la palabra nacional, ay, que dirán que soy facha. El problema no está ahí. El problema es verdad que Vox quiere presentar una especie de escrito en Extremadura que sí que ha firmado, otro en el Congreso. Pues rebátelo. Y pues efectivamente, pues eso hay que llegar y hacer y dar la batalla. Pero respecto a eso, antes de que sé que no me vas a volver a llevar al tema, es verdad, claro, cuando Alba presentaba ahora mismo lo de Andalucía, claro, faltaría más que Feijóo no pidiera el voto para Juanma Moreno Bonilla. Claro, yo es que es verdad que he hablado francamente antes, pero si es que si hasta la ex vicepresidenta número 2 de Pedro Sánchez dice de su propia boca que va a ganar en Andalucía y no se lo cree ni ella, ¿cómo no lo van a hacer realmente los que sí que es verdad que vamos a ganar las elecciones? Y luego el claro ejemplo es lo que decía, yo no he visto en ningún mitin donde Abascal vaya, por ejemplo, diciendo no nos voten, que nosotros no queremos ganar. Con tener 13, 14 diputados para dar o quitar mayoría, suficiente. No, hombre, todos cuando vamos a un comicio electoral a nivel estatal, a nivel regional o a nivel local, en mi caso, si nos presentamos es para, evidentemente, ganar y gobernar solos, que es como mejor se gobierna. Y si eso, efectivamente, nadie lo reconoce, alguien está mintiendo. Porque gobernar solo es verdad, porque tú plasmas un programa electoral completo que luego los vecinos te pasan factura, ojo, porque tú no tienes, también tienes su parte esa que dices tú, yo no puedo echar la culpa a nadie, yo tengo 100 compromisos en el caso, por ejemplo, de Alcorcón, si yo me presentara con 100 compromisos y no cumplo ninguno y gobierno solo, la culpa es mía, única y exclusivamente mía. Entonces, claro, pero yo creo que es verdad que es preferible asumir ese riesgo de no llegar a cumplir todo el programa electoral, pero hacerlo en soledad y con las manos sueltas, de poder hacer y ejercer tu programa, que es para lo que te presentas. Y si no, los vecinos que te pasen factura al día siguiente. ¿Qué hay que hacer pactos? Bueno, pues se intenta buscar el mejor pacto. Yo, es verdad, entiendo que situaciones como Extremadura, Aragón y Castilla y León efectivamente están abriendo una puerta sin ningún tipo de complejos a una serie de gobiernos en conjunto que al fin y al cabo no es más que nada que es cumplir lo que mandatan los votantes. Y ya está. Si tenemos un presidente del gobierno, y yo no me canso de decirlo siempre que puedo, que gobierna con toda la morralla de este país, con independentistas, con los herederos de ETA, y ese señor no se pone colorado, ¿qué problema hay en otros tipos de pactos? Es que no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, no sé si pertenezco a ese 20% que dices o al 50%, pero que es lo lógico y es el sentido común. Yo te dejo bastante bien. Más absoluto. Pero de lo que has dicho voy a matizar dos cosas. O sea, ¿por qué Pedro Sánchez puede pactar con Podemos, que es como la escoria política, o con Bildu, que no es que sea la escoria política, sino que es mucho peor? O sea, es, no sé cómo llamarle para no ser insultante, terrorismo puro y duro. ¿Por qué puede pactar con eso sin ponerse rojo?
porque no es tan tonto como algunos del PP. Así es. Porque claro, el PP podría hacer eso, pero si se dedica, no todo el PP, y he dicho antes que hay un porcentaje importante, por ejemplo, Guardiola en su momento, si se dedica a decir que Vox es la ultraderecha, perdón, ¿qué coño ultraderecha? La extrema derecha, xenófoba, racista, antimujer, anti-gay, anti no sé qué, joder, estás haciendo todo lo contrario, estás poniendo todos los problemas para que cuando pactes te digan, pero usted con quién coño pacta. ¿Me explico, no? Sí, perfectamente. Entonces, perfectamente. eso. Y el segundo matiz, tú has dicho, cuando mejor se gobierna es cuando tienes mayoría absoluta, sin ninguna duda, pero no es cuando mejor se gobierna de cara al pueblo a veces. Y ahí es donde está, y ahí es donde tiene el problema el PP. Es decir, hay mucha gente que va a votar a Vox, yo por ejemplo me incluyo en eso, simplemente para coger el PP de las partes bajas y forzar a hacer cosas que no haría nunca, porque yo sé que no va a ganar Vox las siguientes elecciones nacionales. Las va a ganar el PP, con suerte, y con suerte entre PP y Vox podrán gobernar. Veremos la regularización. Pero va a pasar lo que va a pasar en Extremadura, que el bajar impuestos depende no de la extrema, sino que pero tampoco viene Vox a explicarnos cómo se bajan los impuestos. O sea, Isabel Díaz Ayuso es un ejemplo claro de la bajada de impuestos, porque ha bajado 37 impuestos. Aquí, pero claro. no allí. Aquí, Bueno, pero aquí Isabel Díaz Ayuso es del Partido Popular, claro. Aquí sí. Yo sí que es verdad que habrá cosas que pueda cometer en cualquier caso, pero vamos, yo creo que es un ejemplo de bajada impositiva en toda regla y el espejo donde se miran muchas comunidades de España. Sin ninguna duda, pero aquí, no allí. Y resulta que en Aragón no se bajaban y ahora se van a bajar. Y resulta que los sindicatos cobraban 100 y ahora cobrarán 50. Y resulta, dices, no, es que Isabel, pues lo que haga Isabel, bien hecho que está. Pero no todo el PP es Isabel. La realidad y es en algunas cosas, y en algunas cosas Isabel tiene mucho que mejorar. La gran mayoría en todos los temas que sean, diríamos, de fondo moral, Isabel Díaz Ayuso y el PSOE son lo más parecido que hay. Véase en el tema de LGTB, véase en el tema del Valle de los Caídos, que no lo protege. Valle de los Caídos. Hay una serie de temas que, chico, no sé exactamente, bueno, sí que lo sé porque la conozco suficientemente bien como para haber hablado muchas horas con ella y saber qué piensa, pero no piensa lo que piensa otra gente del PP, ni de lejos lo que piensa Vox, lo que piensa Vox sobre temas como son el aborto, como son todo eso, no tiene nada que ver Isabel Díaz Ayuso con lo que piensa Vox, nada que ver. Varias cosas. A ver, Isabel Díaz Ayuso, que es cierto que ha ido cambiando y además yo no creo que haya cambiado solo por estrategia política, también creo que ha habido una madurez dentro de ella. Se presentaba, de hecho, entre otras, en esta casa, cuando era joven, como una de las adalides del progresismo juvenil dentro del PP. Ella fue la que en este estudio de televisión dijo que estaba a favor del aborto, por ejemplo, cuando era un tema todavía tabú en la sociedad española. Es decir, fue una adelantada en lo relativo a todo esto. La semana pasada mencionabas que el Partido Popular de Madrid había rechazado esa proposición de ley de Vox de la prioridad nacional. Bueno, una de las medidas que rechazó, que es cierto que no estaba presentada en el Pacto de Extremadura, era que las mujeres mayores de 30 años españolas accediesen a ayudas a la maternidad. Así la presentó Vox y el Partido Popular se opuso a esto. Creo que cualquier persona lógicamente conservadora y que sabe de la importancia que es que tanto Madrid como todo el país crezca la natalidad, lo impulsaría. Respecto a la pregunta que hacías antes, Alba, de cómo iba a afectar esto de cara a las elecciones andaluzas, yo creo que es muy relevante en concreto en territorio andaluz todo lo que está sacando Vox a la palestra o lo que se está conociendo de estos acuerdos por dos motivos. Y es que en estos momentos creo que hay dos factores que están destruyendo a una parte importante de la sociedad andaluza, que es el de la inmigración masiva y el del catastrofismo climático, malentendido como todo lo que están sufriendo los agricultores. Podemos citar el Pacto Verde, podemos citar toda la burocracia, la competencia desleal de países terceros, Mercosur, la tala de olivos que está fomentando Juanma Moreno Bonilla. Bueno, pues este acuerdo, por ejemplo, que se ha cerrado en Extremadura, defiende al Maraz, que va un poco en la línea de primero lo de dentro y luego ya hablaremos de la crisis del clima, que desde luego lo que no se ha demostrado es que a corto plazo vaya a acabar con la humanidad tal como la conocemos. Y luego, si hay un territorio que en estos momentos está sufriendo la llegada masiva de inmigrantes, junto a Canarias y a Baleares seguramente, es Andalucía, ya que Pedro Sánchez nos ha convertido en la vía de entrada principal de Europa en todo lo relativo a la inmigración masiva. Por lo tanto, creo que sea Vox el que está sacando estos temas y el que está forzando al Partido Popular a que se hable de esto, lo que va a hacer es que muchísimos andaluces digan, oye, que quizás la única forma de que Juanma Moreno Bonilla, que en estos momentos está, por ejemplo, financiando cursos del Ramadán en las calles, en la vía pública, o que está financiando cursos, y esto
existen documentos con la firma de la Junta de Andalucía que ayudan a inmigrantes o que explican a los inmigrantes cómo regularizarse. Y los menús. Y los menús halal, pues todo esto va a hacer que Moreno Bonilla diga, oye, quizás tengo que moderarme un poco, por lo menos en lo relativo a defender yo he entendido que preguntabas no cómo afectaría la ideología, sino cómo afectaría el pacto. Yo el pacto no veo que vaya a afectar demasiado, no entiendo cómo va a afectar. Sí entiendo que los dos temas fundamentales son los que acabas de decir tú ahora, pero con un matiz. No tiene nada que ver Almaraz con el clima, nada que ver. O sea, si algún tío, bueno, te dicen que las nucleares son un problema. Si algún tío tiene dudas de que las centrales nucleares tienen que ver y fomentan el cambio climático, simplemente que es tonto. O sea, la Comisión Europea hasta hace 2 días. Que se coja un librito nada, que ahora dicen muy que es simple. verde. Que ahora dicen que es verde. Por eso ni siquiera la Comisión Europea, que mira que está plagado de sectarios, ni siquiera ellos se atrevería a decir eso, porque es evidente que no. Ni Macron. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni Macron, exacto. Los pedos de las vacas deben tener más que ver, pero las centrales nucleares ya es otra manía. No se sabe de dónde viene, porque es una manía histórica que la pagó la URSS para conseguir que Europa no tuviera ventajas energéticas y poderle enchufar todo el petróleo que venía de Rusia, y aquí se la creyeron la izquierda, y ahora la derecha le entró el complejito. Y también cuando central nuclear habla de no sé qué. Bueno, y que hay mucho dinero detrás. Mira Forestalia, mira Aragón, todo lo que se está investigando. Pero eso no es incompatible. O sea, hombre, es incompatible en el sentido de que cuantas menos nucleares, más dependencia tienes de renovables y por lo tanto más alas das a estas macroempresas. Pero entonces quiere decir que también son tontos. Porque justo la manera de no arriesgar con la energía tipo placas y tipo eso, es tener las centrales que te aseguren que no te vas al apagón. Porque si no tienen las centrales para asegurar eso, se va a ir al carajo todo. Y entonces se meterán los molinos por algún sitio, los que los han puesto, porque la gente pasa de un extremo a otro cuando le fallas. O sea, la mejor manera de que puedas forrarte con placas solares y con molinos es asegurarte que hay unas centrales suficientes para no liarla. Bueno, a María Jesús Montero no le está gustando cómo se está dirigiendo desde el Palacio de la Moncloa la precampaña electoral. De hecho, es la información que hoy publica ABC en su portada. Aseguran que desde el Gobierno central se está centrando demasiado en los pactos de PP y Vox, y es algo que a ella, dice, no le beneficia en absoluto de cara al próximo 17 de mayo. En fin, vamos a seguir hablando de estas cuestiones, pero tendrá que ser después de una pausa de publicidad. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de Comunidad Solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la mitad de este programa. Vamos ya con la regularización masiva de inmigrantes. En estas últimas horas hemos conocido cómo el Tribunal Supremo ha admitido a trámite ese recurso planteado por la Comunidad de Madrid con esa regularización de inmigrantes por prever mecanismos de financiación que no estaban contemplados. Es interesante también saber cómo desde las filas socialistas de Madrid están imitando a la formación morada de Podemos y reclutando así a más de 100 voluntarios para ayudar a todos estos inmigrantes con los diferentes trámites, la solicitud de citas para conseguir cuanto antes esa regularización. Atención, porque OK Diario recoge hoy en su portada precisamente cómo la policía está detectando, más allá de ese enfado por no poder participar en este proceso, está detectando la llegada masiva de pakistaníes, atención, del Reino Unido, para así poder colarse precisamente en estos trámites. En estos últimos días, esta cuestión ha vuelto a poner encima de la mesa ese argumento de la izquierda, el de que la inmigración es necesaria para nuestro sistema económico o como por ejemplo las pensiones. Nosotros hemos querido desmontarlo. La regularización masiva es para muchos un aliciente económico. Figuras y políticos de la izquierda abogan por medidas como estas bajo el simple argumento de que alguien tiene que venir aquí, a España, a realizar trabajos. Pero más allá del enunciado,
hay datos, como por ejemplo que los extranjeros declaran un 28% menos de ingresos por IRPF que los nacionales. Esto se explica por la brecha salarial y los pagos en negro. La Fundación Neos afirma que el exceso de inmigrantes cuesta a las arcas públicas más de 30.000 millones de euros al año. Casi 2 millones de personas extranjeras están en paro, con sus respectivas ayudas en muchos casos. Está por ver si la regularización descongestiona y alivia todo esto. Y si ustedes piensan en pensiones, atención a los movimientos de la Seguridad Social, ya que prevé recortar hasta un 21% la pensión a los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años si adelantan su retirada. Eso sí, 400.000 extranjeros empezarán a jubilarse en los próximos años. Así lo avisaba un informe de Funcas. Otros, como los que publica Disenso, afirman que la contribución neta total de los trabajadores inmigrantes suele ser, en muchos casos, negativa, aunque en algunos puntos tiene aspectos positivos. Y para ponerle la guinda al pastel, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirma que la inmigración es indispensable para el crecimiento económico en Europa y España. Regularización que además va a beneficiar a los mismos de siempre. Ayer hablábamos de muchas de esas ONGs que se van a llevar su trocito del pastel y hoy precisamente también en el debate recoge cómo una de las empresas que se va a beneficiar de esto, atención, es la misma que contrató a Jessica, 4 millones de euros para regularizar a estos inmigrantes. Es realmente el suicidio de España, tal como la conocemos. Creo que en cualquier país civilizado ahora mismo estarían todas las alarmas puestas en la gente y seguramente estaría habiendo movilizaciones en las calles porque desde luego ese argumento que esgrime la izquierda en estos momentos de que vienen a sostener el estado de bienestar y el sistema de las pensiones es completamente falso. Hizo, como bien habéis mencionado en el vídeo, un informe de Disenso que así lo zanjaba. De hecho, la única inmigración que supone positiva es la procedente de otros países de Europa y tiene un sentido. Es decir, si tú vienes de otro país de Europa a España, dando por hecho que todos los países europeos tienen un mínimo de estado de bienestar, lo haces porque seguramente a nivel laboral tengas una oportunidad que te va a hacer cobrar lo necesario para garantizar que estés contribuyendo realmente con el sistema, ¿no? Aquí realmente lo que se ha visto es que están llegando personas de países del tercer mundo. El argumento que en la década de los 80 y los 90 se empezaba a reiterar para justificar la llegada masiva de inmigrantes a países europeos y sobre todo, yo creo que el momento clave fue 2015 con la guerra de Siria, como Angela Merkel les abrió las puertas de Europa, era el de los refugiados. Bueno, que la gente mire de dónde están viniendo, es decir, no hay ninguna guerra en Marruecos, no hay ninguna guerra en Argelia, lo que hay es gente poco cualificada que desde luego no va a sostener nada y por dar algún dato, en estos momentos publicamos en la Gaceta que el paro entre los inmigrantes, evidentemente no se puede saber quiénes trabajan en negro porque evidentemente se oculta, está en torno al 58%. Entonces, realmente, ¿qué sistema vienen a sostener si el porcentaje de paro entre los que vienen de fuera es mayor al de los españoles, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es cómo va a afectar esto al tema de las pensiones, porque yo creo que ya cualquier persona con dos dedos de frente sabe que el principal o uno de los principales problemas que tiene en estos momentos este país es este colapso que se está viendo. Cada vez hay más personas que están accediendo a una pensión, sobre todo a pensiones no contributivas, es decir, gente que está recibiendo dinero público pese a no haberlo generado, pese a no haber trabajado jamás en España. Se ha multiplicado un 3.500% las personas que van a venir del extranjero y pronto van a entrar en la edad de jubilación y ante esto, pues desde luego lo que tenemos es una población joven española con cada vez más dificultades, con una crisis que solo se va a agravar y con un falso argumento de que los inmigrantes vienen a colaborar, a ayudar, cuando realmente incluso los que contribuyen porque tienen un trabajo, tienen trabajos de primer nivel que están muy mal retribuidos y que por lo tanto tampoco están ayudando a mantener un sistema de bienestar. Entonces creo que es todo un delirio y a todo ello pues el hecho de que seamos ya más de 10 millones las personas procedentes del extranjero en un país de 50 millones debería hacernos pensar qué ha ocurrido en capitales como Londres, como París, en donde desde luego ya queda poco de Francia y de Reino Unido. A ver, el argumento de que económicamente son la ayuda, simplemente ya lo has dicho tú mismo, es mentira y está demostrado. Pero una vez más por lo de siempre, porque confundimos la inmigración legal con la ilegal. Lo que dice Luis de Guindos, bueno, pues será muy buen economista, pero también debe chuparse el dedo este.
porque si dice que España necesita inmigrantes o Europa, sí, pero inmigrantes legales, no ilegales. Porque si los necesita para algo. Si los necesita para construcción, necesita la gente que sepa trabajar en la construcción. Si los necesita para el campo, necesita la gente que sepa para... Es decir, Europa necesita inmigrantes simplemente porque no pare. Y al no parir necesitas gente por aquello de la pirámide, pero necesitas gente que te aporte y que sea necesaria, no que sea un problema, con lo cual eso se resuelve, se ha resolvido siempre con la inmigración legal. Segunda cosa, ¿peligra España y Europa? Yo creo que peligra la vida de muchos inmigrantes, porque hay una frase muy histórica que dice: tanto va el cántaro la fuente, y lo dejo aquí para no entrar en más cosas, y el que quiera interpretar, que interprete. Pero llega un momento que a la gente, cuando pierde el oremus, pierde el oremus, ¿no? Y tercera cosa, ayer había una tertulia, una tertulia de las muy interesantes, de esas que escucho yo de vez en cuando a una hora bastante tonta, que es a las 2 del mediodía, no a las 3 del mediodía. ¿Pero de las que eres un poco más soca o de las que no? No, bueno, depende del día, sí. Sí, porque es gente muy conocida, os podría dar nombres, y son los que están saliendo en todas las tertulias, periodistas influyentes de derechas, pero con un complejo alucinante en algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema que salía era el tema de la prioridad nacional y tal, y claro, que es que tachar a los inmigrantes de problema, eso es horrible. Y uno de ellos le decía: claro, es que tú vives donde vives, ¿no? No vives donde viven ellos, ¿no? Y que esa es una puñetera realidad. Es decir, los que publican en los grandes medios y tal, pues viven en zonas de Madrid o de Barcelona o donde sea, donde el problema no existe, pero la gente normal sí. Lo digo porque esos señores del PSOE que dices que están ahora buscando voluntarios para hacer eso, bueno, pues voluntarios que busquen, voto que perderán. Porque claro, la gente que vive donde está el problema, no le vengas con historias de teorías inmorales y leches. Lo que sabe es que antes salía a la calle y ahora tiene grandes problemas para salir, por la noche y a media tarde. Y que los abuelitos van con el culito estrechito porque el miedo que tienen, etcétera, etcétera. Pues nada, que vayan buscando voluntarios para regularizar y verás cómo acaba. Roberto. Cuando se habla de esta regularización masiva, es verdad que siempre tendemos a hablar a largo plazo. Unai lo hacía, ¿no? Que puede pasar en un futuro, hablamos de pensiones, hablamos de tal. Pero a mí sí que me gustaría aterrizar este tema y bajarlo al nivel local, al nivel regional. Nosotros en estos momentos, en el Ayuntamiento de Alcorcón, tiene absolutamente colapsado el registro municipal, absolutamente colapsado. Es cierto que llevamos meses donde los vecinos de Alcorcón, desde las 8 de la mañana, esperan un orden de 3-4 horas por el tema del recurso de la tasa a la basura o por caídas que tiene la gente en la calle por el mal estado del asfalto y demás. Pero ahora le añadimos esta regularización masiva desde la semana pasada y no os podéis imaginar la cantidad de gente que hay. Como decía al principio, esto lleva siendo un problema que vivimos los vecinos de Alcorcón desde hace unos 3 meses y pico, 4 meses, de una manera exagerada y sobre todo y principalmente por la tasa de la basura. Ahora bien, ¿qué ha hecho la alcaldesa en estos 3 o 4 meses por los vecinos de Alcorcón? Absolutamente nada. La alcaldesa socialista ha dejado que el personal del registro haga horas extraordinarias permanentemente, que sean ellos con su trabajo, los funcionarios, los que saquen todo este problema adelante, habiendo incluso bajas en este servicio porque tienen que echar más horas, la tarde, la mañana, todo desorganizado. Tal. Eso sí, desde la semana pasada, desde este lunes, además, desde el principio de esta semana, ha creado un servicio en un centro municipal con recursos públicos, con recursos humanos del ayuntamiento, incluso con algún voluntario, para dar un servicio exclusivo de información a todo aquel que quiera regularizarse en Alcorcón. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Pedro Sánchez ha tomado una decisión, él ha dicho, invito yo, pero con el dinero de todos los demás. En este caso, con el dinero de los vecinos de Alcorcón, y esto lo extrapolo a los demás municipios e incluso a las comunidades autónomas. Entonces, claro, a mí esto me parece, pues efectivamente, todo lo que estabais diciendo, vacío de contenido, problemas que se están generando, pero hablemos realmente del colapso que estamos sufriendo ya en los municipios e inmediatamente los colapsos en los servicios públicos. Los servicios públicos en Alcorcón, yo no voy a hablar más allá, están ahora mismo estipulados para X vecinos, somos 180.000, colegios, centros de salud, varios hospitales que tenemos, uno público y uno privado. Si eso se multiplica automáticamente por 2 en un tiempo tal, tenemos un problema. ¿Quién ha valorado ese problema?
porque, insisto, invita a Pedro Sánchez y paga el Ayuntamiento de Alcorcón. Hombre, es que así invito yo también a todo el mundo. Eso es como cuando éramos jóvenes, que uno siempre decía, vamos a tomar algo y siempre terminábamos pagando los demás, pues es igual. Lo ha evaluado el que lo provoca, y por eso lo provoca, porque lo ha evaluado. Sí, yo te puedo hacer una pregunta. Eso es lo peor. Como representante de ciudadanos madrileños de Alcorcón, ¿tú estás a favor de la regularización? Yo estoy a favor de la regularización, no. Vale, porque el Partido Popular estuvo a favor de la tramitación. Yo no estoy, como entendemos esta regularización, no estoy de acuerdo con ello, porque creo que efectivamente viene sin estar organizada, viene sin estar legislada correctamente y sobrecargando ayuntamientos y sobrecargando comunidades autónomas. Y creo que vamos a generar, yo que efectivamente represento a una administración, la local, que es la más cercana al ciudadano, claro, la gente se pregunta qué va a pasar, toda esa gente tiene que dar solución. La alcaldesa de Alcorcón en estos momentos tendría que estar preocupándose por dar solución a los vecinos de Alcorcón, efectivamente a la gente que quiere información, pero hombre, crear un servicio específico para la regularización masiva y tener a los vecinos de Alcorcón 4 horas, porque se creó, es que además mal comparado, no sé si voy a ser capaz de ejemplarizarlo, pero se dijo en Alcorcón que en estos 4 meses se iba a agilizar todos los trámites que hicieran las personas de más de 65 años, que iban a tener prioridad. ¿Qué ha ocurrido? Pues un efecto llamada, que mal comparado puede ser el tema de la regularización. Y ahora tenemos vecinos de todas las poblaciones de Madrid de más de 65 años haciendo trámites en la plataforma Orbe, que puede ser para cualquier municipio, y claro, entonces ya no hay prioridad porque todos son mayores de 65. Entonces, el caos que se ha generado en el ayuntamiento es tremendo. Y a mí me da la sensación que es el espejo que vamos a ver con la regularización, que va a ser ese mismo caos en hospitales, centros de salud, colegios, en todo lo que tenemos que gestionar localmente. Es evidente porque ya se está viviendo, ¿no? Pero, no sé, te da la sensación de que lo centras mucho en el colapso que se está generando en las administraciones. Que es el impacto más inmediato. Yo te hablo del impacto más inmediato, que es el que sufrimos y el que tenemos que dar solución. Claro, lo digo porque seguramente esos efectos llamada ya se dieron, por ejemplo, cuando José María Aznar como presidente hizo una primera regularización de una cantidad similar, de en torno a 500.000 inmigrantes. Recuerdo al propio Borja Semper cuando estaba como portavoz del partido diciendo que faltaría más. Así dijo que el Partido Popular iba a votar a favor de esa tramitación, diciendo que era algo necesario, que era algo urgente, con la diferencia de que evidentemente él lo enfocaba en hay personas trabajando aquí en negro seguramente que merezcan ser regularizadas, pero lo que pasó por alto, en este caso el Partido Popular, es el efecto llamada que iba a generar. Y algo que no se ha mencionado todavía y que creo que es muy relevante, y es esa sustitución que Pedro Sánchez está queriendo llevar a cabo del censo electoral, porque al final yo creo que hay una realidad evidente, y luego lo mencionaremos. Ese es el único objetivo. Yo creo que no es una realidad. Yo creo, vamos, no sé cómo se llegará a conseguir, pero ese es el objetivo, principalmente. O sea, cuando se sientan en un despacho, como decía Andrés Francal, y valoran, ¿no?, que va a ocurrir, el objetivo es ese. Si ha conseguido esto, si fue capaz de a sus propios compañeros de partido colarles una urna e intentar delante de sus narices hacerles un pucherazo para quedarse con la Secretaría General, ¿qué no haría con el resto de españoles? Si a muchos los ha mandado a la tumba. Es que lo contrario, a ver, una de las demostraciones más tontas es la del absurdo, ¿no? Es decir, si no busca esto, ¿para qué lo hace? Busca lo contrario. O sea, va a ocurrir lo Está claro que él no puede asegurar que haciendo esa entrada masiva se vaya a cambiar el censo electoral a su favor dentro de 1 o 2 años. Pero lo que puede asegurar es que, al contrario, no va a cambiar. Claro. Con lo cual, diríamos, el riesgo de que le vaya mal al otro. Sí, la probabilidad por probabilidad. Me compensa. No, y si no en el 31. Después veremos lo que vaya a pasar. Pero eso me compensa, está claro. Eso yo creo que no tengo ninguna... De todos modos, también no nos engañemos, ¿eh? O sea, el tema es más profundo que eso. O sea, me parece a mí muy superficial decir no a la regularización de ni su padre y sí a la regularización de todos. Las dos son superficiales, porque es evidente que el problema está en que has dejado entrar a gente y la has dejado tirada en un país. Ese es el problema. Y yo lo único que digo es, antes de intentar resolver algo, hay que resolver que no entren más, o que entren 3 porque se escapan por abajo. Porque si dejas la entrada libre, todo lo que hagas de resolver con la entrada libre empeora la solución. La única solución es parar eso y a ver, seamos justos con lo que hay.
Vamos a dejarlo aquí, vamos a seguir hablando del Partido Socialista. Enseguida mostraremos esas imágenes a las que se refería Unai, que han salido precisamente hoy en un medio de comunicación, pero antes le crecen los enanos al propio Partido Socialista, porque tenemos un nuevo caso de acoso sexual y esta vez Alba Sánchez en Tui. Cuéntanos. Así es, el testimonio de la denunciante sitúa estos hechos en 2023, cuando Enrique Cabaleiro llegó a la alcaldía, pero también cuando Miguel Méndez estaba en la Concejalía de Urbanismo. En concreto, la denunciante dice haber sufrido hostigamiento, hostilidades, aislamiento y presión en el trabajo. Relata, además, dos hechos muy específicos. El primero, que no se dirigían a ella de manera personal, sino que lo hacían mediante providencias, a diferencia de cómo lo hacían con sus compañeros, y también que tras volver de una baja por razones laborales, razones personales que no quiso abordar en esa denuncia, pidió que no se la cargase de más trabajo. ¿Qué resultado obtuvo ante esa petición? Cargarla aún más con trabajo que además no pertenecía a sus funciones. Acusa también al concejal Miguel de haberla apartado por ser la única mujer del departamento y dice haberse sentido vigilada y perseguida hasta el punto de tener que bloquearlo en su teléfono móvil y por redes sociales. Y hasta aquí el asunto era un presunto acoso laboral, pero ahora es cuando entra en el juego la figura del alcalde de Tui, de Enrique Cabaleiro, con ese presunto acoso sexual. Y es que la denunciante pidió que el departamento llegase a incluir, a que mediase, en la denuncia, precisamente porque ella no sabía mediar en ese conflicto. Y la respuesta de la alcaldía fue básicamente hacerle una encerrona, tal y como ella ha dicho, una encerrona de 2 horas donde vivió situaciones que estaban totalmente fuera de lugar. Además, ha denunciado también que el alcalde le habría enviado unos presuntos mensajes como prueba de ese acoso sexual, donde se refiere a ella diciendo como vaya escote tienes o con lo guapa que eres, no sabemos qué haces aquí. Eso sí, compañeros, hay algo muy llamativo y es que el ayuntamiento se ha pronunciado a favor de la presunción de inocencia y mientras que la investigación sigue en curso, ambos siguen en sus puestos. Muchísimas gracias, Alba. Precisamente vamos a dejar este asunto porque quiero que pongamos el foco en las familias españolas y lo relacionemos además con la tasa impositiva que sufren. Natalia Fernández Picado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? Buenos días. Eso es, pese a que España ha comenzado este año con datos positivos en natalidad, registra un ligero repunte del 1,6%, el saldo sigue siendo negativo. Esto se debe a que en los 2 primeros meses de este 2026 los datos oficiales nos dicen que han nacido más de 51.000 bebés en nuestro país, pero por contra han fallecido más de 82.500 personas. Mientras los datos son una realidad, las medidas fiscales en España no favorecen para nada el hecho de tener hijos o querer ampliar la familia. Según los últimos estudios, España es uno de los países de la OCDE que ofrece menos preferencia fiscal para las familias con hijos, lo que se traduce en que estas familias pagan el 40% de sus ingresos en impuestos al trabajo y por tanto pierden poder adquisitivo. Y es que nuestra economía es una en la que más ha subido la presión fiscal sobre los salarios desde la pandemia. Pero ¿cómo se calcula todo esto? A través de la denominada cuña fiscal, es decir, lo que paga la empresa por contratar al empleado y lo que realmente se lleva a final de mes en su nómina el propio trabajador. Es esa diferencia la que está haciendo que los trabajadores tengan un porcentaje más elevado para destinar a impuestos y cotizaciones. De media en España esa cuña fiscal se sitúa en un 41,4%, ojo, más de 5 puntos por encima de la media de la OCDE. Eso sí, aún por debajo de países como Alemania, Francia e Italia. Unos datos que hacen referencia al trabajador soltero, pero volviendo a las familias, vemos que pese a que esa cuña fiscal es inferior a la media española del trabajador soltero, todavía sigue siendo muy elevada. Para calcular esta cuña fiscal en las familias con una media de 2 hijos se presentan 3 posibles escenarios. El primero de ellos es, por ejemplo, el de un hogar en el que los 2 adultos trabajan, uno con salario medio y otro el que equivale a un 67%. En este caso soportan una cuña fiscal del 38,7%. Esta segunda familia, la que vemos aquí, es la de 2 adultos en la que cobran ese salario medio. Aquí la cuña fiscal asciende hasta el 40,3%. Una familia promedio en la que solo un adulto trabaja, la fiscalidad se lleva, ojo, hasta el 36,8%. En los 3 escenarios la presión fiscal es menor que la que soporta un soltero, pero sin embargo la diferencia es mucho menor que la de otros países de la COE, donde la presión fiscal al tener hijos es menor. Solo Grecia, Finlandia o Suecia incentivan menos a las familias con hijos. Ante un país cada vez más envejecido, en el que el número de hijos por familia cada vez es menor, las arcas del Estado intentan hacer caja y es un perjuicio más a la hora de intentar aumentar la natalidad de nuestro país.
Gracias, Natalia. Es precisamente muy interesante ese término, el de cuña fiscal, pero lo que desde luego no es concebible es que las familias destinen casi la mitad de sus ingresos en pagar impuestos por trabajar, que es de lo que estamos hablando. Estábamos hablando, además comentábamos una y yo, que es que no hay ranking donde no estemos de los últimos, siempre de los últimos, y en este caso, pues efectivamente, decía él que los primeros en baja natalidad somos los números 1, 1,09 creo, es un drama. Pero sí, respecto al tema de la fiscalidad, al final yo creo que cualquier Estado, y esto además sí, cualquier persona de Iberoamérica nos lo podrá explicar mejor, perteneciente o que quiere imponer el socialismo en su forma de hacer política, a lo que te lleva es a esto, ¿no? Al final ellos lo que necesitan o lo que quieren es a gente cada vez más dependiente del Estado, lo cual resulta irónico porque luego son los primeros que quieren acabar con el concepto de Estado-nación, tratando de tratar por igual o incluso priorizar a gente de fuera y que no exista la idea de lo nacional, ¿no? Pero sí, estamos en esas. Al final, si te das cuenta, lo que ellos están consiguiendo es pues a través del pensionista, de pequeños colectivos artificiales que ellos están creando, del funcionario, tener a gente contenta con migajas que le pueda asegurar el voto y hacer la vida imposible a los que al final sacan adelante un país, ¿no? Que son los empresarios, y no te estoy hablando de los empresarios de las grandes empresas, porque de hecho la patronal es la primera que está encantada con esta regularización, sino de las pequeñas y medianas empresas que están sacando adelante este país y que están dando sueldos a personas y que cada vez tienen menos posibilidad de contratación porque seguramente ya solo con la carga impositiva para contratar a una persona tiene que pagar a dos. Tiene que pagar a dos porque la otra mitad se le va al Estado, ¿no? Eso y el tema familiar. Al final también están dificultando que las personas que puedan formar familias, puedan emanciparse. Y esto son cosas, lo que te he mencionado, el tema del empresario, el tema del padre o la madre de familia, que te genera a ti una independencia del Estado, es decir, que te dan libertad. Bueno, pues ellos lo que necesitan es que la gente viva con miedo, que la gente viva dependiente, que la gente no sea libre, porque así tendrán un mayor control sobre ellos. Francas. Bueno, eso lo hemos dicho varias veces aquí, es la tesis tan fácil de no dar caña de pescar, sino ir dando pececitos, y algún día vas quitando el pececito y entonces ya vienen todos detrás a pedirte qué hay que hacer para que me sigas dando el pececito. Pues es eso, crear esa dependencia. Yo creo que en es tan fácil como eso. De los temas impositivos yo creo que está todo inventado y la receta desde luego existe. O sea, y es verdad, la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de ello. O sea, yo creo que en estos momentos en España estamos en un momento en el que pagamos muchos impuestos para recibir peores servicios públicos en este caso. Veas el ejemplo, por ejemplo, de las infraestructuras nacionales. Yo el otro día nos contaban, ¿no?, que en cuanto al tema aeroportuario, el tema de las tasas aéreas y demás, se habían rebajado mediante una ley que puso en marcha Mariano Rajoy, claro, y eso había hecho que se duplicara el número de beneficios, el número de viajeros, el número del PIB del turismo. O sea, es verdad que hay una serie de cosas que es que la receta ya está inventada. O sea, tú bajas los impuestos y es verdad que eso genera un movimiento que las familias agradecen y que efectivamente ¿no?, pues te quitas de encima esa dependencia del Estado, porque es verdad que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de todos y cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, pues yo sinceramente creo que lo que fomentan, pues una vez más, es bueno, pues lo de los peces que dice Francas, la dependencia que habla UNAI, y que es un sistema que efectivamente no funciona y que los resultados están ahí. O sea, la Comunidad de Madrid, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, es un ejemplo claro de que bajando impuestos año tras año, Ayuso creo que ha llegado el momento de bajar los 37 impuestos desde que estaba como presidenta en el año 19, y efectivamente las comunidades autónomas del resto de España se fijan en Madrid, ¿no?, para poner ese ejemplo impositivo que funciona y que a Madrid le va tan bien. Sí, el contraste Madrid-Barcelona o Madrid-Cataluña es el contraste. Ha dado la vuelta, efectivamente ha dado... Y la explicación es que en Cataluña pagas muchos más impuestos que en Madrid. Hay un país de Europa, que fue Alemania, que se le ocurrió preguntar a alguien al Constitucional cuándo los impuestos eran confiscatorios. Porque en todos los sitios las constituciones hablan de que no sea confiscatorio, pero nadie define el confiscatorio. El tribunal alemán no se atrevió más que a decir que no entraba en el detalle, pero seguro que sí pasaba del 50%, era confiscatorio. Simplemente hay que recordar que en España el tema fiscal, ese día al año que dejamos de pagar impuestos, sobrepasa con bastante el mes de julio, con lo cual sobrepasaría la mitad de año. Creo que el 50% es la mitad de 100, con lo cual la mitad de año también sería la mitad, me parece, ¿no?
Lo digo por los de... Sí, se te dan bien las por matemáticas. los del PSOE, que como se pierden un poco en esto, aunque uno sea doctor en económicas, para una comparacioncita, ¿no? Sí, y que yo creo que al final está también demostrado y se puede comprobar que a día de hoy todo lo gestionado por el gobierno de Pedro Sánchez funciona mucho peor que todo el sector privado, ¿no? Precisamente por eso estamos viendo cómo el tema aeroportuario sigue funcionando de una manera considerablemente buena. Yo creo que da gusto, ¿no?, el poder ver, comparar, incluso obtener billetes a lugares maravillosos por precios bastante asequibles y compararlo, por ejemplo, con el funcionamiento en estos momentos de Renfe. Yo, por ejemplo, soy de San Sebastián y de vez en cuando tiendo a ir allí. He llegado a comprar billetes de avión más baratos de los que me ofrecen en estos momentos Renfe y muchas veces he tenido que acceder a Renfe porque quizás ya no quedaban plazas en los aviones y Renfe lo único que me ofertaba eran viajes de 60, 70 hasta 80 euros, un viaje de aquí a San Sebastián, que no me estoy yendo a Irlanda del Norte y que encima luego evidentemente generaba una serie de problemas como pues de repente se ralentizaba en determinadas zonas. Y no es solo, y podemos también comentarlo después seguramente, no es solo el tema del transporte ferroviario, sino que las carreteras en estos momentos también están en una situación crítica en estos países. Se habla de que hasta 1.500 accidentes al año se están produciendo por el mal estado de las carreteras de España. Se puede hablar de otras muchas cosas como el tema también de las presas. Al final es una dejación constante de todo lo que debería ser responsabilidad del gobierno. Y evidentemente pues lo que está haciendo es que la otra parte, es decir, el sector privado, salga reforzado porque se demuestra que al final solo tiene un interés, ¿no?, que es el de proporcionar una oferta en base a una demanda y generar riqueza y contribuir a la sociedad. Pero fíjate, en cuanto a eso que estás hablando de las infraestructuras, es que luego ves los presupuestos generales del Estado, que si estuviera aquí posiblemente nuestro compañero José Ramón Riera nos lo explicaría bastante mejor que lo que voy a hacer yo, pero es verdad que luego ves la ejecución del presupuesto, que es en qué ha gastado, ¿no?, el gobierno el dinero y cómo lo ha gastado y cuánto ha gastado. Entonces, claro, cuando tú ves que no ejecutan el 60% del presupuesto, dices, bueno, pues es que entonces tenemos unas carreteras que son, vamos, que son impolutas. Entonces, claro, es que dices, es que lo decías tú al principio, es que lo que hace Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, donde mete la mano lo hace todo absolutamente mal. Es verdad que si tú tienes unas infraestructuras de primera, como en España, que tanto el tren, hemos sido un ejemplo siempre, el tema de las carreteras, las hidráulicas, y ahora de repente no te gastas lo que te exigen, ¿no?, un mínimo porcentaje para el mantenimiento de todo eso, claro, se está todo abandonando. Entonces, al estarse todo abandonando, vienen los accidentes, vienen los baches, vienen los problemas. Claro, tú decías el tema de que, bueno, en algunos tramos de trenes, ¿no?, como que baja la velocidad por el tema del estado de las vías. Claro, y los problemas que genera la impuntualidad cuando la gente tiene conexiones, porque claro, cuando tú vienes de un sitio a otro, coges un avión, tal, claro, todo eso, luego además ahora al quitar el tema de cuando alguien reclama, ¿no?, las reclamaciones económicas, claro, si tú quitas las reclamaciones, yo creo que es un claro ejemplo, si tú quitas las reclamaciones, por ejemplo, en el tema de las infraestructuras ferroviarias de los pasajeros, tú como pasajero pierdes esa seguridad, porque claro, sí, claro. Antes yo me acuerdo cuando empezó el AVE, yo era pequeño, claro, pero una cosa de si llegas 5 o 10 minutos tarde te devuelven no sé cuánto dinero, claro, era como a ver si llega tarde, a ver si... Claro, ahora, claro, han visto que es una ruina absolutamente. Ahora igual no llegas. Has perdido seguridad y eso, claro, al margen de... con todos los impuestos que pagamos, que al fin y al cabo es lo que venía el tema. Entonces tú estás pagando un montón de impuestos, se están deteriorando un montón de infraestructuras y luego la imagen que estamos dando de España, fuera de España. Es impopular decirlo, pero creo que Pedro Sánchez está viviendo de... O en general el socialismo español que tanto ha gobernado en este siglo está viviendo gracias a obras financieras que se hicieron en el siglo pasado. Enseguida comentaremos precisamente cuáles fueron los titulares que nos dejó ayer ese despacho de abogados que va a presentar esa mega demanda contra la agencia tributaria, porque sin duda es interesante su testimonio y todo lo que argumenta, pero mencionabais los servicios públicos, el sistema ferroviario, también está la cuestión de las carreteras. Basta con sacar el coche, la 6, la 1, la que quieran, todas ellas tienen unos enormes socavones que también están provocando más de un susto a la mayoría de los conductores. El Gobierno presenta el Plan de Carreteras 2026 con el fin de mejorar los firmes de la red de carreteras estatales. Presentamos un plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado. Tenemos cerca de 5.000 kilómetros de nuestra red que requieren una actuación en el corto plazo, en el inmediato plazo. 5.000 kilómetros de la red en un estado lamentable que deben ser subsanados a corto plazo. Sin embargo, esa cifra dista mucho de la ofrecida por la Asociación Española de Carretera. Su estudio es demoledor. 34.000 kilómetros de carreteras estatales presentan un deterioro muy grave.
una cifra que solo en los 3 últimos años se ha triplicado. Cada vez es más frecuente encontrar en los firmes baches, grietas y descarnaduras, convirtiendo la conducción en un verdadero peligro. La seguridad en la red viaria ha retrocedido 41 años. El estado actual de nuestras carreteras es similar a los niveles registrados en 1985. Por comunidades autónomas, las carreteras de Aragón se sitúan en un estado crítico, mientras que las de La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia están en situación muy grave. Desde esta misma asociación aseguran que la inversión necesaria sería de 13.419 millones de euros. ¿Y cuánto va a destinar el Ministerio de Transportes en este nuevo plan de carreteras? El plan moviliza 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031. Una cifra irrisoria con la que intentar poner un nuevo parche a un problema que cada vez es mayor. El estado de las carreteras de nuestro país es lamentable y parece que este gobierno no está dispuesto a actuar de manera seria hasta que no ocurra una desgracia a gran escala. Considera el Ministerio de Transportes que solo en la comunidad de Aragón están las carreteras en un estado crítico. Asegura que en otras el estado es muy grave. Yo, desde luego, les invito al ministro Óscar Puente a que se coja yo hace tiempo su que no coche, viajo por carretera. Bueno, Peugeot o Mercedes, me da igual, y que se vaya Sí. a la A6. Pero si no sé quién me ha dicho, no sé si fuiste tú o quien me dijo, que, hombre, que podemos estar contentos porque han gastado bastante en poner unos letreritos de cuidado que, Sí. que el suelo está mal. Sí. Eso es un aviso. Sí, es interesante. O sea, cuando un país, en vez de arreglar el agujero, lo que pone es un aviso diciendo que hay agujero, ya te das cuenta mentalmente cuál es su prioridad, simplemente. Avisan de que el estado de la calzada no es firme. Eso, pues eso. Es que yo insisto, yo al ministro de Transporte lo que diría es que tal y como tiene las infraestructuras españolas y insistimos, carreteras, que es lo que estábamos hablando ahora mismo, ferroviarias y demás, que invierta el presupuesto, que ejecute hasta el último céntimo del presupuesto que Pero tiene asignado. hay un problema, ¿eh? Porque es que se ha dejado más del 60% sin ejecutar. O sea, si el mantenimiento de las carreteras ahora mismo, no sabría decirte, pero creo que el 2% ascendía como unos 1.600 millones de euros y estás ejecutando solamente 600, pues es que te faltan 1.000 por ejecutar. Entonces, imagínate que cada año dónde ponerlo, claro. Pero imagínate que cada año para invertir en una casa, en un mantenimiento, tienes que poner un 1%. Sí, no sé si me lo era invento. el ejemplo. Si te lo saltas, el segundo año no vale con poner un se 1 multiplica por más 4. 1 No, lo que hoy es 1 euro, el año que viene son 4 y el Eso. siguiente 16. Con lo cual claro. tiene un crecimiento exponencial. Es decir, el haber dejado las carreteras sin arreglar, el haber dejado las vías sin resolver, los trenes sin no sé qué. Pero todo esto viene del eso anterior. Tiene un coste salvaje. Esto viene de este actual ministro de Transportes y del anterior, que está más preocupado en pagar sueldos de señoritas, sobrinas y demás en empresas que en realizar todo ese tipo de mantenimiento, que es el bien de todos los españoles, claro. Yo no sé si es por corrupción, por maldad, por desinterés o por falta de talento para llevar a cabo lo necesario. Seguramente sea una mezcla de todo. Eso te iba a decir. Pero la realidad es que las carreteras, la bolsa de la compra, la vivienda, las presas, red eléctrica, que ya nos está alertando constantemente de nuevos posibles apagones, el tema de trenes descarrilando, administraciones colapsadas por la regularización. La verdad es que en estos momentos en España no hay ni un solo servicio público que funcione mejor que hace 10 años. Hacienda. Ni uno solo. Hacienda nunca falla, eso es verdad. Pero que frente a esto nos digan que la solución es traer a millones de extranjeros. Pero fíjate que es interesante saber qué funciona y qué no funciona. Es que el tema de las carreteras, de verdad. En las carreteras, por ejemplo, una cosa que de la funciona red es que como te pare la Guardia Civil, te haga un control de algo, te sales de ahí con día y hora de juicio, ¿eh? Sí. O sea que la justicia, cuando es recaudatoria, también funciona. No, y cada vez hay más camaritas para saber que te lo van que a controlar funciona y lo que no funciona. Pero que en este momento el 52% de la red española, es decir, de todas las carreteras que conforman el país, cuenta con deterioros graves. Ya, y esto lo dice la Asociación Española de la Carretera. ¿Los radares funcionan? Eso no falla. No fallan, Sí, ¿no? de hecho, Y cada la día hay DGT se ha más. gastado para este año 2026 1 millón de euros en adquisición de 16 radares, pero hay uno de ellos que está llamando mucho la atención, que es este que van a ver en sus pantallas. Es un radar móvil doble, se coloca, pues ahí lo están viendo, normalmente en las autovías y cogen los dos sentidos. Y uno, aunque frene, ese radar pilla. ¿Y dónde está? Es móvil, tiene ruedas. Sí, pero estará en una carretera, no creo que cambie. Yo lo he visto en la A1, pero lo van moviendo. Ah, pero en torno a Madrid.
No, fuera de Madrid. No. Es en torno Bueno, yo la verdad España. es que como no tengo coche... En España, en general. Como no tengo coche, no es fácil que me pillen. Pedro Sánchez tampoco. Y con o si la lo tiene, Renfe no lo no me utiliza ponen la porque se multa a mueve mí. en Falcon a todas partes. Y no me ponen la multa a Y mí vivienda con Renfe. tampoco, porque ya tiene su Moncloa. Es decir, que todo lo que el gobierno está destruyendo al final es evidentemente cosas que no les afectan a ellos y que va a hacer cada vez más complicada el futuro a todos los españoles. Y mencionábamos que siempre miramos a largo plazo, ¿no? Pues yo creo que ya ha llegado el momento de hablar de esto y precisamente por eso también creo que Vox hace bien en sacar adelante medidas como el tema de la prioridad nacional o en poner a los españoles en primer plano de nuevo, porque cuando más efecto tienen este tipo de medidas no es cuando tú las haces, y esto podríamos hablar de históricos líderes como el padre de Le Pen en Francia, que ya alertaban de esto y que seguramente no tuvieron su momento político porque entonces no estaba ese drama. Bueno, pues ahora está ese drama y ahora la gente compra este tipo de argumentos porque la gente lo vive y la gente lo ve. Ahora, Salvador Illa el otro día decía que él no está a favor del velo, pero que él no se iba a meter en polémicas relacionadas con este tema porque él no ve velos por las calles de Cataluña. Es que eso es tratar a la gente de estúpida. Los veo yo en Madrid, que es una comunidad que ha atraído principalmente a comunidades el propio alcalde de Lleida, lo llevaba ayer o antes de ayer, creo, a eso y lo prohibió. Y es Cataluña. Y es socialista. Por eso te digo, Lérida probablemente debe ser la capital catalana que nunca ha cambiado de bando político. Siempre ha sido el PSOE. Pues fíjate, pues el alcalde del PSOE ve burcas de Lleida, pero Illa no. Tarragona tampoco. 1:30 y a la vuelta, última pausa de publicidad, y a la vuelta abrimos página de tribunales, caso mascarillas, ese vídeo de la urna clandestina que publica The Objective el lunes Pujol y por supuesto Audiencia Nacional con el caso Kitchen. En unos minutos. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. ¿Tiene usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo? No. ¿Tenía usted algún tipo de resquemor a que el señor Bárcenas pudiera tener grabaciones comprometedoras respecto de usted o de alguien del partido? Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos. No me interesé porque yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después. Ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno pues están en las operaciones policiales. Esas han sido las principales afirmaciones de esta mañana del expresidente del Gobierno de Mariano Rajoy. Recuerden que desde las 10 en punto de la mañana teníamos esa cita en la Audiencia Nacional con las testificales en el marco del caso Kitchen, que precisamente son eso, testigos, están obligados a decir la verdad. Aunque luego me dirá Francas que siempre hay quien puede mentir, pero están llamados a declarar como testigos, pueden mentir. Niega Rajoy en todo momento tener conocimiento de esa caja B y niega también cualquier implicación dentro de esa trama. Que ha mentido alguien seguro, lo que no sé es quién ha mentido. A ver, yo no sé exactamente qué pasó, sé lo que no pasó y la versión idílica que cuenta Rajoy de la cosa no es verdad. Ahora, no es que no sea verdad porque él intervenga o no intervenga, sino porque había más de lo que él cuenta. Puede que él no le llegara. Me extrañaría porque llegó a mucha gente. O sea, que en el Partido Popular ha habido casos en aquella época de financiación ilegal. Yo creo que no duda nadie. De que había sobresueldos en Génova, no lo duda nadie. Otro asunto es si esos sobresueldos después una persona privada al que le llegaban los declaraba o no, con lo cual ya sería un problema de la organización, no mío. Pero está claro que en el PP se asignaba a cada cargo un monto económico y si ese monto lo conseguías por vía de un cargo público, pues ya tenías eso, y si no lo conseguías, se te igualaba a lo que estaba previsto por tu cargo, y el cargo de presidente del PP, como no lo he sido, no sé cuánto tiene que cobrar.
pero cobra más que secretario general del PP, que vicesecretario general de no sé qué, que secretario de no sé qué cosita. Todo eso tenía asignado, si se ingresaba allí, y si no, se añadía para llegar a eso. Bueno, pues eso ha funcionado así, lo contaban abiertamente. Puede ser que mintieran todos y se lo inventaran, puede ser. Pero ya digo, eso sería un problema del partido, sí, pero de la persona no, porque si la persona declara que además de su sueldo tiene esos ingresos, ahí no habría ningún problema personal. Yo no sé si lo declaraban o no. Bueno, yo creo que seguramente, como bien has mencionado, alguien esté mintiendo. Y creo que Bárcenas seguramente sea el que menos interés tenga en hacerlo hoy en día, ¿no? Nunca se sabe, porque el lo de la Partido venganza, Popular... Claro, el rencor ahí... Bueno, puede jugar pero un papel seguramente importante. el rencor también vendría de que él se comió un pato que seguramente se tendría que haber comido mínimo muchísimas partes más del partido, si no el partido entero. Porque al final yo creo que hay cosas que ha dicho Bárcenas que la gente debe saber, porque mínimo la duda o la sospecha detrás de lo que se produjo entonces debe seguir persistiendo. Y al final atacamos mucho al Partido Socialista. El hecho de que haya comisarios también investigados por haber formado parte de esta megatrama, el hecho de que Bárcenas se atreva a hablar de un audio que él mismo grabó en el que él le entregaba documentos sobre la caja B a Mariano Rajoy y él decía que en esos audios se escuchaba cómo el expresidente del gobierno los trituraba, audios que sospechosamente desaparecieron, yo creo que es para que mucha gente se haga preguntas. Oye, ¿quién es Villarejo? ¿Qué hay detrás de Villarejo? Lo que sí que es evidente es que Villarejo estaba vinculado a muchas algún audio de figuras del estos PP. está escondido, pero no desaparecido, ¿eh? Bueno, pues es que estará escondido. Es más, hay quien asegura que le queda poco tiempo para salir. Porque yo sí conozco gente que te dice que que han oído sus audios. ¿Y quién participaba se distingue en esos cómo audios? suena una trituradora? No. Claro, es que a mí lo del audio de la trituradora no. Me parece un poco de película, porque cuando Bárcenas lo cuenta, que yo escuché la declaración el otro día, y habla, y claro, y se gira, y entonces es una trituradora. Se gira tampoco se suele oír. Claro, por eso, entonces claro, una serie de cosas que, oye, que yo sí existen los audios, que para eso está el juzgado y que se está dirimiendo, pero que es verdad que había unas cosas que me hacen un poco de perogrullo y sí que es verdad un poco apegadas a ese rencor, que a lo mejor efectivamente es lo que tú dices, que él ha estado en la cárcel X años y a lo mejor debería haber habido más gente, o no lo sé, pero que es verdad que hacerse hincapié en ese audio donde se supone que se gira de la silla, que lo mete una trituradora, bueno, puede ser eso o... Y además el tema es que aquí estamos analizando ahora lo que acabará siendo una verdad jurídica. Claro. Y la verdad jurídica solamente es la que está demostrada, no solamente demostrada, sino que el jurado o el juez ha aceptado que está demostrada y la ha condenado. Con lo cual, y eso puede tener con la realidad bastante poco que ver. Basta ver, por ejemplo, el juicio del 11 Claro. en España. Para ver una cosa de la realidad jurídica y otra cosa la realidad. Digo esto porque esta mañana ha salido ese tema, porque ha salido Trillo, hizo unas declaraciones el otro día que han puesto los pelos de punta, ¿no? En cambio Trillo dice, no, que lo que salió en el juicio es todo verdad. Sobre los culpables del atentado. Yo lo que espero es que del caso que se está investigando en estos momentos que afecta al Partido Socialista en general, porque yo creo que no se libra prácticamente ninguno, no pase como pasó, como bien mencionabas, con el 11M o con el caso Bárcenas. Porque al final lo que hay es muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué fue imputada y se le retiró la imputación a la señora María Dolores de Cospedal cuando era secretaria general del partido? ¿Por qué no se han dado más detalles de esa visita que hizo y de esas reuniones que mantuvo María Dolores de Cospedal con el señor Villarejo? ¿Qué ha pasado? Se supone que sí que ha declarado hoy sobre eso y ha contestado a eso, diciendo que... Hoy ha contestado sobre eso. Sí, diciendo que ella, como no sabía de qué era, que como que le había preguntado por si él sabía algo o algo así. Lo ha declarado hoy. No sé exactamente cómo han sido las palabras. Estás hablando de una cosa que tiene que tener pruebas. Entonces, si tú y yo hemos hablado, yo digo que hemos hablado de matar a esta señora, y tú me dices que hemos hablado al revés, de comprarnos un piano, pues, a ver, si la señora está viva, ahora si está muerta igual ya hay un problema, que pues, te han matado. Me matáis muy entonces, rápido. pues ya no te dejarías. Va más a mi favor. No sé, o sea, pero que si no hay pruebas, lo que ha pasado, no ha pasado. Entonces ahora, hombre, a ver, sí, lo que es muy importante es distinguir entre lo que está pasando en el PSOE y en el PP. En el PP estamos hablando de una cosa que pasó otrora, hace tiempo, y la actualidad del PP no es aquella actualidad. Con lo cual tú puedes pensar que funcionan igual que funcionaban o no. Pero tendrías que demostrarlo. Lo que está claro es que Almería también está. Pero lo que está claro es que no son la cúpula del PP, no tiene nada que ver con eso que pasó. En cambio en el PSOE estás juzgando justo la cúpula que hay ahora. Es una pequeña distinción que como mínimo hace que hoy y ahora
la presunción de inocencia es muy dudosa en unos y no hay por qué dudarla en otros, hoy y ahora. Y la historia, bueno, Beta Malesa, Filesa, Time Sport, que ahí sí que está condenado un partido político por financiación irregular, que fue el PSOE, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno. Y que el juez acabó en un psiquiátrico, creo, si es que no se pegó un tiro. Podemos irnos a casos concretos de la actualidad, como por ejemplo que curiosamente se vaya a juzgar o vaya a iniciar la declaración el expresidente de la Diputación de Almería del Partido Popular por el caso de las mascarillas, que también está imputado, ¿no? Es decir, que casos de corrupción hay por doquier en ambos partidos. Creo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista representan eso, sin querer compararlos, evidentemente. Porque es que no van a empatar nunca en ese caso. El Partido Socialista, mira, antes decías que España no bate récords en nada. Bueno, el Partido Socialista seguramente sí compita por ser el partido más corrupto de toda Europa, pero más allá de eso, yo creo que cada vez son más los españoles que están hartos de ver cómo las condiciones de vida cada año son peores y sin embargo lo que se ve es, y seguramente porque muchas veces se dice, ¿no?, estén mal pagados muchos de los políticos que representan a los españoles, al final lo que tienes es, en vez de talento, a gente que lo único que va a hacer es, entre bambalinas, intentar sacar todo lo posible. Seguramente, como han perdido también la calculadora moral, sin ser conscientes de que lo que están haciendo es un delito, y al final vemos casos como estos. Pueden estar mal pagados. Un cambio de 180 grados. Pueden estar mal pagados, pero hay una cosa que creo que también... O sea, yo sería partidario de que cobraran más, pero que fueran menos. Y mejores. Bueno, eso probablemente vendría después. Pero lo que está claro es que bien pagados no están, pero que son más de la cuenta no tengo ninguna duda. Y más de la cuenta es muchos más de la cuenta, muchísimos más de la cuenta. Porque en Estados Unidos los estados tienen, como aquí, Congreso y Senado cada estado. Pero ninguno tiene 100 y pico, ¿eh? Enseguida vamos a profundizar un poco más en la corrupción del Partido Socialista, ya que siguen las testificales en el Tribunal Supremo, pero antes no quiero que se nos pase el programa y no recordar precisamente los titulares de ese despacho de abogados que concedió una entrevista en exclusiva a nuestro compañero Yago Soler sobre esa demanda que planea sobre la Agencia Tributaria Española. La verdad es que es una organización que opera del todo fuera del Estado de Derecho, opera fuera de la norma europea, de la legislación española, sin duda está fuera, no existe la presunción de inocencia, más bien al contrario, y además incluye tiene un sistema de bonus o de incentivos que no tiene ningún sentido en absoluto desde el punto de vista del Estado de Derecho. Hemos hablado con más de 600 personas y grupos y la verdad es que los comentarios son los mismos. Son sentimientos de desesperanza, de futilidad y sentir que no hay nadie, que al final no hay nadie escuchando. Y además son las personas que gestionan pequeñas empresas y las personas más pobres las que más oprimidos están. Imagino que lo sabe, pero la inversión extranjera baja cada año con Sánchez. Y la verdad es que la respuesta sería que no, simplemente por una falta de seguridad jurídica. Y una de las muestras es que si hacen falta 2.000 páginas para explicar cómo hacer una declaración de la renta, eso quiere decir que no hay líneas claras, ¿no?, en la legislación en este aspecto. Y eso lo que hace es dar demasiada libertad o arbitrariedad al trabajo de los inspectores fiscales. Lo que intentamos conseguir es cosas buenas para gente buena al final. Es necesario que Hacienda pase a pertenecer a formar parte de un Ministerio de Economía para que haya una vinculación entre los impuestos y la economía del país. Porque ahora mismo sí que hay incentivos fiscales que se generan, pero luego la labor de los inspectores lo que hacen es simplemente destruir a las personas que se acogen a esos incentivos fiscales. Y desgraciadamente lo único que puede hacer este ministerio, el Ministerio de Hacienda ahora mismo, es profundizar en su recaudación y aumentar su recaudación. Pero la verdad es que eso, sin tener en cuenta que eso puede ser negativo para el crecimiento de la economía española y para las inversiones extranjeras. En segundo lugar, el sistema de incentivos a los inspectores fiscales tiene que desaparecer. Hay que pagarles una cantidad que sea justa, evidentemente, pero que no dependa de cuánto dinero son capaces de recaudar de los ciudadanos. En tercer lugar, el sistema de pagar para jugar. Es decir, no puede ser que haya que pagar el monto que nos reclaman más una multa simplemente para tener derecho a enfrentarnos a esa decisión en unos tribunales durante 10 años. Y luego queda el tema también de los tribunales, que la Unión Europea haya dicho que no es un sistema justo. Con lo cual haría falta un defensor del contribuyente y una carta de derechos del contribuyente, así para empezar. Sí, la verdad es que aparte de Corea del Norte, probablemente, el sistema de España es único y casi ni siquiera es broma, porque
lo que hace es reunir las peores costumbres de los distintos países europeos, ¿no? y juntarlas todas. Sin duda es un sistema único en lo malo que es y en lo poco que respeta el Estado de Derecho. Y es que el gobierno español tiene un problema con el Estado de Derecho. Incluso la Unión Europea mandó una delegación a la que ni tan siquiera recibieron en el gobierno. Y es verdad que Sánchez habla y grita en todas partes que está defendiendo los derechos humanos, pero lo único que le preocupa a él es él mismo, ¿no? Y en lo que nunca piensa o lo que no intenta controlar nunca son las propias violaciones a los derechos que comete su gobierno. Tenemos, por ejemplo, el tema del presupuesto, que no se presentan presupuestos, el gobernar a través del Real Decreto en lugar de ir al Parlamento, el fiscal general que ya ha sido condenado. Y bueno, podría seguir, pero es que me enferma. Prefiero no hacerlo. Y la verdad es que lo primero es que queremos cambiar Hacienda para todos. Y luego es verdad que en algunos medios de comunicación ha salido que yo hacía esto por Rusia y en Rusia me han arrestado, tengo prohibida la entrada a Rusia. Además es que no creo que a Rusia le importe demasiado qué tal va la economía española, tampoco. Pero bueno, estos ataques lo que hacen es demostrar que vamos por el buen camino. No me importa, de hecho me preocuparía si no nos estuviesen atacando. Yo llevo ya 3 divorcios y no creo que me puedan hacer nada más. Lo único que queremos es que lo que queremos es que España debe de respetar el Estado de Derecho, simplemente. Bueno, es interesantísimo todo lo que aseguraba en esta entrevista. Les animo a que vayan a nuestras redes sociales, al canal de YouTube, para poder ver precisamente esos 20 minutos, que fue lo que duró esta entrevista, porque explica a la perfección, ya les digo, lo que están sufriendo miles de familias en nuestro país y también la cuestión de la agencia tributaria. Nos quedan menos de 10 minutos, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver esos vídeos que publica hoy The Objective sobre esa urna clandestina y el intento de pucherazo de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE. La intensidad de la jornada y lo importante de esta votación, y no tengo que explicar el porqué, proponemos además desde la Comisión Ejecutiva que esa votación se lleve a cabo en secreto. Vamos a respaldar que se vote secreto, se empezará a votar en las urnas que están habilitadas al efecto y por lo tanto llamamos a los compañeros a la votación secreta, que es la decisión de la mesa. Estas imágenes fueron en octubre del año 2016, si no me equivoco, el día 1. Criticaban aquí en la mesa que yo lo definiera como intento de pucherazo, porque se ve claramente, ¿no? Claro, yo lo de intento, bueno, es verdad que ahí se ve por lo menos irregularidades. Y que luego creo que la mejor frase para poder definir este momento es que de estos barros, estos lodos. Porque claro, esto es lo que sujeta, estos son los cimientos del gobierno de España. Pero con una cosa peor, que creo que esta mañana, sí, es que a mí me han hecho caer esta mañana y me ha parecido muy interesante. Cuando se entra en esa reunión del Comité Ejecutivo, que se entra porque a Pedro Sánchez le habían dimitido la mitad más uno de los miembros de su Comité Ejecutivo, con lo cual tenía que dimitir y por tanto de aquí tenía que salir una gestora. Cuando se entra, saben perfectamente, hay 2 bandos y saben perfectamente quién votará una cosa y quién votará la otra. Y son 90 y pico a 100 y algo, no me acuerdo. Lo asquerosamente salvaje es que eso es a las 9 de la mañana y después de 16 horas y de en medio ver como uno de los bandos, o al menos alguna gente de uno de los bandos había intentado manipular, apañar las votaciones, la votación que sale al final del día es la misma con la que se ha entrado. Es decir, que hay un paquete muy importante de gente del Comité Ejecutivo de aquella época del PSOE que justificaba que se hiciera lo que se hiciera con tal de que Pedro Sánchez no fuera apartado del poder.
Claro. Para mí es mucho peor eso que no el hecho de que Pedro Sánchez y tres intenten apañar un tema y acabe como acaba. Diríamos, eso último me define al personaje, pero lo otro me define a la mayoría del partido. Sí, sobre todo que creo que tenemos que también ser conscientes de que en estos momentos tenemos comandando a nuestro país a un tipo que intentó, bueno, que perpetró un pucherazo electoral, que evidentemente fue expulsado, y que después recuperó el poder del Partido Socialista y la Secretaría General haciéndose viajes en, ya no sé si un Peugeot o un Mercedes, pero lo que sí que sé era la compañía. Y la compañía era un tipo que está en prisión, otro tipo que está en prisión, un tipo que también está hasta arriba de corrupción, es decir, todo lo que hay en el pasado del actual presidente español es mentiras, trampas y corrupción. Y precisamente por eso creo que tenemos que poner el foco, a veces cuando entramos tanto en debates internos, ideológicos, en las diferencias que puede haber entre PP y Vox, en lo que puede haber, si nos descuidamos, de aquí a año y medio, en unas elecciones en las que, solo haciendo un balance, porque hemos hablado de la regularización, no hemos mencionado la ley de nietos, esta que ha lanzado a través de la ley de memoria democrática, por la cual creo que son en torno a 2-3 millones de personas están pidiendo ser nacionalizados, y estos sí van a tener derecho a voto. Y la gente, que no se equivoque, la gente de Argentina va a votar a Pedro Sánchez, la gente de Uruguay, la gente de México, la gente de Colombia van a votar a Pedro Sánchez. El votante hispanoamericano es principalmente de izquierdas, salvando Cuba y Venezuela, que seguramente por experiencia vital renieguen de todo lo relacionado con el socialismo. La gran mayoría va a optar por Pedro Sánchez, como mínimo en forma de agradecimiento por esta ley que ha lanzado. Entonces, ya hablamos de 2 millones de personas que pueden entrar dentro del censo electoral, a ver cómo gestiona también lo de la regularización masiva, que a priori de momento no podrían votar, pero es capaz de esto y mucho más, el control que tiene sobre correos, todo lo de Indra. Yo recuerdo a Zapatero en las anteriores elecciones del 23 diciendo que a él lo que le gustaban eran las sorpresas de última hora, a Pedro Sánchez alentando a la gente a que votase por correo de forma masiva. Yo creo que precisamente un tipo que hizo esto, de un tipo así nos podemos esperar cualquier cosa. Piensa mal y te quedarás corto. Veamos otro momento de esa noche, el llanto de Susana Díaz. Compañero, el PSOE es más importante que todos y cada uno de nosotros. A partir de este momento nadie le va a decir a este Comité Federal lo que tiene que hacer, porque los que estáis aquí tenéis que levantar este partido desde la unidad, desde el consenso, desde el respeto, desde la fraternidad. Por eso pido que se han acabado ya las mamparas, se han acabado ya las mesas, las órdenes. Si hemos llegado a las 6:15 de la tarde, si hay que votar una mesa, si hay que empezar un nuevo comité, si hay que elegir una dirección y si hay que dar ejemplo a miles de compañeros que están avergonzados de nosotros y a los que están llorando en esta sala, ya está bien. Basta ya y vamos a hacer un comité de verdad desde la legalidad, pensando en el PSOE. Por favor, pensemos. Sí, ese vídeo dura un poquito más. Y cuando lo ves en abierto, que lo ves sin recortar, que hay otra publicación que sale. Se ve los dos. Claro, se ve los dos. Se ve como Pedro Sánchez está mirando a Susana Díaz con una cara absolutamente de todo menos de ser su mejor amigo en ese momento. Pero hay más. Si lo sigues viendo medio minuto más, toma la palabra Pedro Sánchez, dice que aquí se ha acabado y que se entra dentro a votar quien quiera. Y Susana Díaz hace así como un gesto, un ademán con el brazo, como diciendo... Y se le ve perfectamente. Entonces yo me imagino que hoy, en unas horas, Susana Díaz, que es tertuliana de programas de televisión, a las 3 está de tertulia en una radio. Por eso tendrá que hablar sobre estas imágenes, porque hasta el momento... No le gusta. Claro, ella hasta este momento no la hemos visto pedir, bueno, igual que hacía ahí, ¿no? Pedir un poco que todo el mundo, no, esa unidad del Partido Socialista y demás. Pero ojo, ahora tiene que... opinar sobre esto que pasó hace 10 años y que, insisto, es el origen del gobierno de hoy. Bueno, el origen, pero no olvidemos que ahí no compite con Pedro Sánchez. En las siguientes compite y casi nadie duda, ni siquiera su equipo, de que la tangaron. Ni ella, pero no lo dice. Pero, bueno, y Pachi López también es culpable. compite. También, pero Pachi López se retira. Pero ese silencio muchas veces también es cómplice. Porque ella ha vivido en sus propias carnes lo que hoy posiblemente estamos viendo todos los españoles. Pero dice que no quiere levantar ampollas y tal, pero en el fondo es lo que no quiero es acabar mal, porque siempre me queda la puerta de la vuelta.
Porque no olvidemos que es senadora, ¿eh? Por eso te digo. No está en la puñetera calle, ¿eh? El país está como está por culpa de gente como Susana Díaz, que no tuvo el valor suficiente y que creo que en muchas ocasiones también representa muy bien a lo que es un porcentaje, evidentemente no quiero generalizar, del votante socialista que hay en este país, que siempre está con la cantinela de, bueno, sí tengo esto, pero lo que hay al otro lado es peor. Tengo esto, y entonces lo importante es que no a las siglas, pero estas imágenes ya la ponen en una situación un tanto complicada, porque simplemente ella hoy, en las tertulias a las que acuda o en los próximos días, tendrá simplemente que reconocer lo que vivió hace 10 años, porque ahora lo estamos viendo. Sí. O sea, hasta el momento ella podía evadir la pregunta, bueno, claro, la unidad, ¿no? O el partido. Eran noticias, no, claro, ahora ya hay vídeo. Efectivamente, pero ahora la estamos viendo cómo llora, cómo implora unidad, cómo Pedro Sánchez la está humillando delante de la gente. Es jueves, ¿no? Borrell también habla. En ese vídeo, hay otro vídeo donde Borrell también pide... Y Borrell pide lo que pedían los sanchistas. Por eso, pero la cosa está ahí como... Es decir, que no se votara. A mí es verdad que tengo expectativas de ver a Susana Díaz, a ver cómo hoy, va a los jueves, esto. Susana coincide con Celia Villalobos en una tertulia cada jueves. Pues mira, hoy es el día. En una, te digo, en Onda Cero. Pues veremos. No pasa nada, ¿no? Podía decirlo o podía no decirlo. No, el cine es por las mañanas. En fin, señores, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Nos han quedado muchísimos asuntos en el tintero, como viene siendo habitual, pero hablaremos de ello en los próximos días. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales y esta tarde en la redacción abierta. Por lo demás, que tengan un feliz jueves. Feliz Santo a todos los Jorges, feliz día del libro y feliz día también de Aragón y también de Castilla y León. Que descansen, hasta mañana, adiós.